Capítulo 76. Operación de usurpación. Entonces, destruyamos esta isla. Las palabras de Oz eran tan tranquilas, su tono era tan tranquilo, que parecía un asunto trivial como comer y beber, pero hizo que los residentes del pueblo se sintieran irreales. Observaron a este niño al que habían visto crecer, y ahora se había convertido en un hombre grande que fácilmente podría decidir el destino de un país. Estaban tan emocionados que les hormigueaba la cabeza. En el pueblo, algunas chicas que crecieron con Oz susurraban entre ellas, sus corazones palpitaban mientras miraban al guapo, alto y fuerte Oz. En realidad, cuando era niño, pensaba que Oz era muy guapo. Julie, ¿te olvidaste del pañuelo que le diste a Oz cuando eras niño y que él usaba como papel higiénico cuando se le acababa? Los habitantes del pueblo hablaban con entusiasmo, pero solo el viejo Kik frunció el ceño y habló con cierta preocupación. Debes saber, mocoso, que el rey de este país se ha puesto en contacto con el gobierno mundial. Eres joven y aún no sabes que el gobierno mundial tiene una base sólida. En aquel entonces, era tan poderoso como el Capitán Rox, con 800 años de historia, es un coloso. Oz, escúchame, no seas tan impulsiva, mirando el análisis lógico del viejo Zeke, como si temiera que Oz hiciera algo estúpido, sonrió. No te preocupes, viejo. El gobierno mundial es fuerte, pero, no soy tan estúpido como para enfrentarlo de frente. Mientras quiera irme, no hay lugar en el mundo que pueda detenerme. Además, el gobierno mundial todavía me debe un favor. Estoy seguro de que no les importará un pequeño país del Nuevo Mundo. El viejo Zeke quedó un tanto aturdido por lo que dijo Oz. ¿El gobierno mundial todavía nos debe un favor? Además, aunque sabía que Oz debería ser muy fuerte ahora, todavía no tenía idea de lo fuerte que era. ¿Debería ser similar a los capitanes anteriores? Pero esto no pudo resistir el asedio de los caballeros del gobierno mundial. Bueno, lo sabrás mañana. Se está haciendo tarde hoy, así que descansa un poco primero. Oz se encogió de hombros. Al oír esto, los residentes que se habían reunido, aunque en ese momento estaban muy emocionados y curiosos, regresaron con buen sentido. El viejo Zeke llevó a Oz y Miauk a casa. En el camino, Orchid miró secretamente hacia un lado y vio la figura fría de un joven que llevaba una espada grande, que era un poco demasiado delicada. No pude evitar darle una palmadita en el muslo a Oz y preguntar en voz baja. ¿Son estos los miembros de la tripulación que reclutaste? ¿Multitud? Oz se quedó atónito y se tocó la barbilla. En realidad no. Después de todo, aún no he anunciado oficialmente la fundación de los piratas. Supongo que soy un compañero. Por cierto, también es un gran espadachín. Ah. Ya veo. Igualito al Capitán Shiki, ¿verdad? Tras escuchar esta última frase, el viejo Kik, que se había mostrado algo escéptico y creía que la pequeña águila, tan blanca y limpia, podría ser algún malvado de Oz. De repente, se le ocurrió una idea. ¿Cómo podría un tipo que puede emitir una energía de espada tan exagerada ser un impostor? Afortunadamente, ella no es una nieta extraña, si fuera alguien como el Capitán Shiki, sería razonable que fuera el vicecapitán de Oz. El viejo K. Entonces, cuando vio la nota de que Oz había sido secuestrado por Roger, casi se puso furioso. A partir de entonces, desarrolló el mismo hábito que Oz, leer periódicos regularmente y prestar atención a los movimientos de los piratas de Roger. A ver si hay algún informe o carteles de búsqueda sobre Oz. Dios sabe lo feliz que se puso cuando vio que arrestaron a Roger hace 2 años. Pensó que el mocoso de Oz por fin volvería, pero ¿quién iba a saber que no habría noticias en 2 años? Por eso la gente sigue diciendo que Oz ha olvidado sus raíces. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar esta vez, mocoso? Preguntó el viejo Kik, encorvado, con las manos a la espalda y mirando a Oz. La pregunta parecía casual, pero las manos detrás de su espalda estaban fuertemente entrelazadas. Bueno, quizá unos meses. Tengo cosas que hacer después. De verdad, ponte a trabajar, es mejor estar ocupado. El viejo Kik asintió en señal de comprensión tras oír esto. Tampoco pensó en cuánto tiempo podría quedarse Oz en casa. Al fin y al cabo, como figura importante del mar, debería aventurarse con gusto en el mar. Pero él no lo sabía, las ocupaciones de Oz no eran lo que él entendía. Luchar por la supremacía, apoderarse de territorio y reclutar secuaces. Aparte de luchar contra los marines, los piratas no hicieron nada serio en Osaka. Y, a la mañana siguiente, el viejo Zeke, con aspecto renovado, se puso ropa nueva, la misma que usaba cuando era luchador en su juventud. Ahora le quedaba un poco grande.
Os estaba en la habitación, y al ver su expresión con su haki de observación, también quiso reír en secreto. Tras vestirse en un instante, Os apareció en el patio. No es para tanto, ¿es necesario ser tan grandioso? Mocoso. Esta es mi primera expedición desde que me jubilé. Como quieras, solo toma un momento. Os se encogió de hombros y caminó hacia la cocina, donde Miau ya había preparado la comida. Afuera del patio, muchos residentes ya habían llegado a la puerta. El viejo Kik abrió la puerta con gran entusiasmo. Los sencillos residentes seguramente sabían lo que iban a hacer y no pudieron evitar sentirse un poco preocupados. ¿De verdad está bien? Viejo alcalde, ese es el ejército del reino y el gobierno mundial. Jajaja, no hay problema, el viejo Kik se rió alegremente. Osta, es muy fuerte. ¿Y aún no has recibido la noticia? En ese momento, en el magnífico palacio, un grupo de poderosos funcionarios susurraban entre sí. Sentado en la plataforma alta había un joven que llevaba una corona, interrogando a sus guardias. No hay noticias. Tras la acción de anoche, no hemos podido contactar con el conde Uke. Cabrón. Al oír esto, el rey frunció el ceño y gritó. Los adultos del gobierno mundial llegarán pronto, pero el oro celestial prometido aún no ha sido recogido. Si no funciona, que los habitantes de la ciudad real sufran un poco más, ínfieme. En ese momento, un mensaje urgente sonó fuera del palacio. Hay enemigos. ¿Qué? Al escuchar estas palabras apresuradas, el joven rey se levantó inmediatamente, bajó los escalones y miró al soldado. ¿Qué acabas de decir? Inesperadamente, cuando el soldado levantó la cabeza para informar, sus ojos se abrieron de repente y su boca se abrió y se cerró, pero no pudo pronunciar una palabra. ¿Eh? Siguiendo la mirada de pánico del soldado, el rey miró hacia atrás, pero de repente se encontró con horror, una figura negra estaba sentada en su trono, cruzando las piernas. Con una mano sosteniendo su cabeza, extendió su dedo índice con la otra mano, haciendo una forma de pistola, apuntando a su cabeza, y con una sonrisa en su rostro, hizo un efecto de sonido. Estallido, capítulo 77. Puede ser extravagante, pero debes tener la fuerza tú y quién eres. Al mirar al hombre sentado en lo alto del trono, el joven rey incluso olvidó su enojo y sus dudas, y en su lugar formuló una pregunta inexplicable. Pero nadie le respondió. El joven alto, que estaba sentado con las piernas cruzadas, simplemente señaló su cabeza con el dedo índice como si estuviera bromeando. Estallido, ante tantos nobles aterrorizados, su rey pareció mostrarse indiferente. Inclinó la cabeza y cayó al suelo. No se sabía si estaba vivo o muerto. No hay heridas ni líneas de sangre. Estallido, el breve silencio fue roto por otro efecto de sonido, y un noble de mediana edad con una montaña de grasa cayó inexplicablemente nuevamente. A partir de este momento, la fiesta de la matanza del cerdo ha comenzado. En el pasado, los nobles que eran particulares en cuanto a su linaje y apariencia salían corriendo del palacio, sin importar si se topaban con sus parientes o amigos, pisándolos. El hombre sentado en lo alto del trono señaló con el dedo hacia adelante ligeramente, como un niño que juega con una pistola. Quizás estaban mimados y acostumbrados a chupar la sangre de la gente, por lo que ni siquiera pudieron escapar del palacio a esa velocidad. Una figura tras otra cayó al suelo y fue pisoteada por sus compañeros. Quizás piensa que la pistola es demasiado lenta. Ante las expresiones de sorpresa de los nobles, el hombre en el trono sonrió y volvió a levantar la mano. Y no solo se levantaron el dedo índice, sino también los dedos medios de ambas manos. Luego los efectos de sonido en la boca comenzaron a acelerarse. Y como si fueran especialistas, sin una sola gota de sangre, el suelo pronto se llenó de figuras. Algunos de ellos se fueron desmoronando mentalmente poco a poco. Una dama de hermosa figura le gritó a la figura con todas sus fuerzas. No seas tan arrogante. ¿Te atreves a matar nobles así? ¿No temes provocar la ira del gobierno mundial? Solo soy un pobre intocable que tuvo la suerte de comer la fruta del diablo. Al observar la ropa del hombre, se veía que vestía un uniforme militar negro con una pistola y otras cosas colgando del cuerpo. Parecía un pirata o algún otro bandido. Ella siempre ha menospreciado a esas personas, e incluso ordenaba a sus guardias que las golpearan y mataran a voluntad si las encontraban en el camino. En cuanto a su habilidad para derribar personas, probablemente solo comió alguna fruta del diablo. Ya me han intimidado antes, y ahora simplemente me estoy vengando de estas personas naturalmente nobles.
Este tipo de personas son difíciles de tratar, pero mientras llegan los hombres fuertes del gobierno mundial, estas personas humildes, pero para ser honesto, el sonido de sus gritos de pánico y enojo hizo que la persona en el trono se detuviera milagrosamente en ese momento. La atención de Oz fue rápidamente atraída por esta figura histérica. Intocables, parece que está acostumbrado a ser superior. Por cierto, Oz piensa que este atuendo es realmente bastante atractivo. Tal vez sus palabras tuvieron efecto y de repente Oz no quiso darles una muerte rápida. Entonces, experimenta el dolor que una vez me diste. Estrépito, Oz se rió entre dientes, como si hubiera pensado en algo más interesante, extendió la mano y chasqueó los dedos ligeramente. Momento, ya fuera el ministro que quería salir corriendo del palacio o la dama noble que sufrió un colapso mental, todos permanecieron inmóviles como esculturas. La fiesta de la matanza del cerdo ha terminado. Destrucción interna del color armado más teletransportación. Las balas también han dejado de disparar. El próximo programa es versión noble. La familia Don Quixote desciende a la tierra y qué mal sabor, mirando fríamente a los nobles que estaban atados a la muralla de la ciudad por los plebeyos y eran impotentes para enfurecerse o rogar por sobrevivir. Miau dijo que no entendía muy bien. No hay nada de qué preocuparse, Xiao Yin-chan. El viejo Kik, que estaba acostumbrado a las grandes escenas, imitó a Oz y lo llamó así, sin notar el ceño fruncido en el rostro de Miauk. Desde el momento en que atacaron la ciudad, oprimieron al pueblo y se entregaron a la extravagancia hace incontables años, su destino ya estaba decidido. ¿Extravagante? El indefenso Xiao Yin tiró de la comisura de su boca y pareció estar pensando en algo después de escuchar esta palabra, y luego miró a Oz que estaba mirando el programa a un lado. Quizás al notar esa mirada, Oz giró la cabeza y se encontró con los agudos ojos de Meowth con una sonrisa en su rostro. ¿Por qué me miras? ¿No crees que, solo porque dije que viviría una vida de lujo, lo haré en el futuro? Los ojos de Oz estaban tranquilos. Mirando esta farsa desde lo alto de los altos muros, es realmente gratificante ver a la gente derrocar a los poderosos y tomar venganza, pero eso es todo. Tal vez su muerte fue justa, pero esa no es la verdadera razón por la que murieron. Mirando al otro lado de la muralla de la ciudad, un general estaba listo para ir a masacrar a los residentes para rescatar a los nobles, pero después de ver a Oz, no se atrevió a hacer ningún movimiento. La verdadera razón de su muerte, es solo porque no soy lo suficientemente fuerte. Al borde de la muralla de la ciudad donde fueron asesinados los nobles, varias figuras con traje caminaban rápidamente. Los nobles que ya estaban algo inconscientes debido al fuego, cuando vieron estas figuras, de repente estallaron con un deseo extremadamente fuerte de sobrevivir. Oigan. Gente del gobierno mundial. Hay disturbios entre gente rebelde. Dense prisa y sálvanos. Pagaremos cueste lo que cueste. Suelten las manos, no toquen mi falda. Indignados, cerdos. Miraron las figuras con capas y trajes con esperanza, esperando poder estrangular a ese grupo de intocables. Luego regresó al palacio con ellos para continuar discutiendo la posibilidad de unirse a los países aliados. Incluso si tienen que pedir clemencia, harán todo lo posible para conseguir la posición de Estado miembro para poder obtener la protección del gobierno mundial en el futuro. Lo que les hizo perder la cabeza otra vez fue que los llamados adultos del gobierno mundial no parecían preocuparse por ellos. En lugar de eso, pasó junto a la multitud y continuó hacia adelante, hasta que finalmente pisó directamente Moonwalk y llegó a la cima de la muralla de la ciudad. Parecían asustados, pero cautelosos. El líder habló con sudor frío. Debe haber algún malentendido, señor Oz, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, Oz, que estaba viendo la noble caída es violada por los plebeyos, levantó la mano para interrumpirlo. Lo sé, por el bien de los 5 ancianos, no me importaría. Berú, Oz no tenía intención de perder el tiempo hablando con estos secuaces, y en su lugar marcó el Den Den Musi de Spandine. Es un asunto tan trivial que no hay necesidad de informarlo a las más altas autoridades del gobierno mundial cada vez. Con la posición y el poder de Spandine en el gobierno mundial, es totalmente posible. Bajo la mirada temerosa de estos soldados del gobierno mundial, la voz del jefe resonó lentamente desde el Den Den Musi, pero no tenía la majestuosidad y el tono dominante habituales. Mosi tilde es el señor Oz. ¿Qué puedo hacer por ti? Capítulo 78. El anciano que fue llevado no pudo reprimir su sonrisa al escuchar este saludo halagador. Oz se puso de buen humor. ¿Te molesta llamarte de repente? ¿Cómo es posible? Es un honor que alguien tan importante como tú se me acerque.
En el rostro de Denden Musi, el rostro adulador y sonriente de Spandine estaba retratado vívidamente. Este tipo definitivamente está calificado para ascender en la escala, no es de extrañar que a los 5 ancianos les guste usarlo. Pero Oz no acudió a él para escuchar halagos. Había oído palabras similares de las chicas del barrio rojo incontables veces. Tengo dos cosas que pedirte esta vez. Una es que quiero reemplazar a un grupo de reyes y nobles del reino de Duramos y unirme a la alianza del gobierno mundial. Así es. Es del tipo que no paga por el oro celestial. Al escuchar las palabras de Oz, Spandine levantó las cejas y se sintió aliviado. Pensó que era otra cosa, pero resultó ser solo un cambio de rey, etcétera, y Spandine pareció reaccionar. Sus ojos se abrieron de par en par, como si estuvieran a punto de salirse del Denden Musi. Se quedó boquiabierto. Le costó mucho tiempo recuperarse y habló con respeto y nerviosismo. Esto, señor Oz, esto no es algo que pueda controlar. Debo informarlo a la máxima autoridad del gobierno mundial. Spandine forzó una sonrisa, pero en secreto estaba sorprendido en su corazón. El resto viene segundo, pero, el legendario Blagunos ahora se convertirá en el rey de un país miembro. ¿Podrá realmente la mesa redonda de la conferencia del gobierno mundial albergar a este Buda gigante? No, y Oz hizo un gesto con la mano y luego señaló con el Denden Musi al viejo ceque que estaba a su lado. Esto hizo que el anciano se sintiera un poco incómodo y no entendió lo que Oz quería hacer. El que realmente va a ser rey es el que está a mi lado. ¿Por qué? Antes de que Spandine pudiera reaccionar, Olkik se sobresaltó y dio un paso atrás, todavía diciendo: ¿Cómo puedes darme este puesto? Soy un anciano. A Oz le hizo gracia la reacción del viejo ceque, pero no intentó persuadirlo. Simplemente le dijo a Denden Musi: quien se convertirá en el nuevo rey de Duramos es mi querido Chicken Sauce, Big Pirates, un antiguo miembro de la tripulación de Rocks Pirate. Dr. Kick. Oz pronunció el nombre del anciano con mucho orgullo, lo que sorprendió a Spandine por un momento. Aunque resulta difícil creer que no exista un Ozman en persona, los 3 títulos de este nuevo rey parecen ser más grandes entre sí. Especialmente el último, él era el rey sin corona de la era anterior, un guerrero incomparable que podía enfrentarse a los 3 puños de hierro del gobierno mundial, la marina y el rey pirata en una situación de 1 contra 3. En ese caso, puedo redactar una solicitud, pero aún así deberá presentarse a los 5 ancianos para su aprobación. Spandine se quedó en silencio mientras hablaba. Oz también sabía el significado general, pero el siguiente paso no era algo que un perro con el mayor poder como él pudiera decidir. Si se niega debido a la identidad del viejo ceque, o porque no pagó el oro celestial, o porque le tiene miedo a Oz, espero que Oz no lo trate como un saco de boxeo. Spandine dijo que estar atrapado entre Oz y los 5 ancianos hizo que fuera difícil para él sobrevivir. Sin embargo, Oz mostró muy seguro y dijo con una sonrisa: no te preocupes por eso. Solo necesitas decirme algunas palabras cuando envíes tu solicitud. Por favor, adelante. Spandine tragó saliva. Simplemente diles que el gobierno mundial me debe un favor y que deberían usarlo ahora. Creía que los 5 ancianos no se negarían, ya que Duramos estaba ubicada en las aguas del Nuevo Mundo. En el contexto de la era de los grandes piratas, el gobierno mundial no tiene poder para intervenir y el llamado asilo es simplemente imposible. No necesitan pagar el oro celestial ni necesitan protección, en realidad solo quieren el título de país miembro del gobierno mundial. La verdadera protección que se puede obtener es en realidad la gran reputación de Osnar que se ha extendido a través del mar. En cuanto al motivo, Oz piensa que es solo por diversión. No solo podrá asistir legítimamente a la cumbre mundial en el futuro, sino que él y el anciano también podrán. Un remanente del barco de Roger y un remanente del barco de Rox fueron protegidos por la marina para asistir a la cumbre mundial. Debe ser muy interesante pensar en ello. Solo pensar en esa escena hizo que Oz se sintiera raro. Por otras razones, se trata de brindar al anciano y a los residentes del pueblo una base para una estabilidad a largo plazo. Al menos en los próximos 20 años, esta generación de personas que han cuidado de Oz definitivamente será estable. Los perros callejeros del pueblo pueden ser llevados al equipo de patrulla real y comer una porción de la comida real. Han cumplido con su reputación de proteger la ciudad durante generaciones. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama, cuando una persona tiene éxito, toda la familia se beneficiará. Y Ramos, que sufrió un gran golpe, milagrosamente se estabilizó rápidamente.
Esto también se debió al aura de Oz que sacudía el mar, y a la serie de recompensas que eran tan altas que hacían hormiguear el cuero cabelludo de las personas. ¿No viste que incluso cuando la gente del gobierno mundial llegó, tuvieron que irse en desgracia y con el rabo entre las piernas? Oh, es solo cuestión de ascender al trono. ¿Hasta cuándo vas a prolongarlo, viejo? En el palacio del rey, el viejo rey se negó repetidamente a ser rey, diciendo que no era adecuado, que era demasiado viejo, etc. Los habitantes del pueblo se negaron a escucharlo por más que intentaron persuadirlo, lo que los puso muy ansiosos. Si no nos convertimos en reyes, ¿cómo podremos convertirnos en nobles? Chicos, creo que este puesto debería dejarse en manos de Oz. Ya soy demasiado viejo. Viejo, no tengo tiempo para ser rey. Aún tengo que dominar el mar. Os le mintió al viejo Zeke. Por favor, guarde el puesto por mí primero y yo tomaré el relevo cuando esté libre. Y podrás elegir a tu pareja de cualquier parte del país y ya no tendrás que ser tan reservado. Como se esperaba de la persona que mejor conoce al viejo K. Si es para ahorrar una fortuna para Oz, tal vez pueda intentarlo, definitivamente no es para un cónyuge ni nada por el estilo. Con este pensamiento en mente, él realmente estaba un poco conmocionado. Pero aún así intentó negarse con cierta vergüenza en su rostro. Oh, eso es realmente molesto. Finalmente, Oz no aguantó más y chasqueó los dedos. La ropa del viejo Zeke se transformó al instante en la de un rey, y al instante apareció en el trono. Oz y Miau que estaban de pie junto al trono, observando a los residentes realizar sus saludos torpemente, y se miraron entre sí, sintiéndose un poco divertidos. Chicos, ay, ya estoy tan viejo, de verdad que me están causando muchos problemas. El viejo Kid reprimió las comisuras de los labios que no podía contener en absoluto, y miró a Oz que lo custodiaba a su lado, y se sintió aliviado en su corazón. Finalmente, aún me dejé llevar. El rey del cultivo, el viejo Zeke, pensó así. 3 actualizaciones completadas, 4 actualizaciones mañana y pasado mañana. No importa, simplemente disfruta de la lectura. Saca todos tus regalos y tíralos al autor, capítulo 79. Si yo quiero, nadie sobrevivirá en el interior del magnífico y espacioso palacio, el viejo K. Qué linda mirada, viejo. Cuando Old Kik escuchó la voz, miró hacia arriba y vio a un joven con un traje rojo oscuro y un abrigo negro. Con una altura de más de 3 metros y un par de piernas largas, un cuerpo robusto y perfecto, cabello largo y negro y un rostro atractivo, es más que guapo. En ese momento, estaba sentado en su escritorio, sosteniendo un trozo de fruta real en su mano y masticándolo. Al ver a Oz vestido así, el viejo Zeke finalmente sonrió un poco en su rostro serio. La ropa nueva te queda muy bien, mocoso. Tienes que cambiar tu estilo de vez en cuando. Oz cogió el papel de la mesa y vio algo sobre impuestos, seguridad pública, etc. Oye, viejo, tienes derecho a ser rey para disfrutar de la vida, no arruines tu salud. De todos modos, no importa cuán laxo sea el gobierno, es mucho mejor que la opresión del rey anterior, y la gente te lo agradecerá. Bueno, eso es cierto, después de calmar sus doloridos hombros, el viejo Zeke saltó del trono. Para ser honesto, a él no le importa. Simplemente califica lo que escribes como quiere. Por ejemplo, hace un tiempo, durante el período de transición entre el antiguo y el nuevo poder, un grupo de civiles se amotinó. Tras ver el informe, Old Kik lo aprobó directamente. Que le jodan. Además, últimamente, cada vez más jóvenes del reino se han hecho a la mar como piratas. La respuesta. Hay mucho potencial. Que vengan a casa más a menudo. Esta extraña respuesta siempre deja a los subordinados confundidos y solo pueden hacer lo que se les dice. Vamos a dar un paseo. La verdad es que prefiero una vida más libre. Un anciano y un joven estaban sentados en una mesa y sillas en el jardín del palacio. Oye, mocoso, ¿estás seguro de que puedes hacer eso, verdad? El viejo Kid parecía haber pensado en algo. Se inclinó hacia adelante con las manos en el borde de la mesa y miró a Oz, que descansaba con los ojos cerrados. ¿Qué? Oz abrió los ojos, un poco confundido. Ese es, el relámpago negro y rojo, crepitando y cayendo por todas partes. El viejo King no podía describirlo con claridad, pero tenía una profunda impresión de las batallas que destruyeron el mundo que había librado en su juventud. Como espectadores, esos hombres fuertes siempre usaban este método, y el poder residual por sí solo era suficiente para volarlo cada vez que peleaban. Ah, estás hablando de esto. Oz ciertamente no dudó en satisfacer la curiosidad de este anciano. Después de todo, su mayor deseo en la vida era convertirse en un gran pirata como Barba Blanca y sus amigos.
Ahora que se ha conseguido a través de Os Alternative, por supuesto que tengo curiosidad por todo. Os extendió lentamente su mano, la apretó hasta formar un puño y luego emergió lentamente un aura destructiva. Las pupilas del viejo K. Pero él estaba muy entusiasmado. Sí, es este impulso el que hace temblar a la gente hasta los huesos. Entonces, el aura de O se contuvo y se concentró lentamente en su mano. Un denso rayo negro y rojo se comprimió en su puño. El viejo Zeke estaba oprimido por esa poderosa aura e incluso tenía dificultad para respirar, pero al mirar a Os que parecía dominar el mundo, no pudo evitar aplaudirlo y alabarlo. ¡Qué fuerza tan poderosa! Ahora, Os, tú ¿podrás vencer a Barba Blanca, Edward Neugate? Preguntó el viejo Zeke con gran interés. Os le infundió una sensación muy fuerte, y Barba Blanca también. Es curioso que no supiera cuál era más fuerte. Es como una roca de 1000 toneladas o de 10.000 toneladas que nadie puede levantar. La brecha es demasiado grande. Sin embargo, la pregunta del viejo K. Se acarició la barbilla y pensó por un momento. En términos de poder duro, definitivamente soy inferior. He visto la fuerza de Barba Blanca, el poder de la fruta, el haki del conquistador y el del capitán Roger. Y ahora soy demasiado joven. Esto hizo que Old Kid se sintiera un poco decepcionado, pero también sintió que era razonable y lo reconfortó. Sí, Os todavía es demasiado joven después de todo, es solo cuestión de tiempo. Pero las siguientes palabras de Os lo hicieron feliz de nuevo. Pero esto es solo una diferencia numérica. Si luchamos sin límites en el mar, estoy seguro de que ningún miembro de los piratas de Barba Blanca sobrevivirá. Ni siquiera los pescadores. El tono despreocupado de Os resonó como un trueno en los oídos del viejo Zeke. Inconscientemente, no lo dudaba. Después de todo, Os había sido un alborotador en el cuartel general naval desde su adolescencia. Cada vez se sentía más aliviado. Dado que ni siquiera un monstruo como ese puede hacerle nada a Os, entonces este mocoso debería estar a salvo en el futuro. No es necesario que este anciano lea el periódico todos los días y se sienta nervioso cuando ve informes sobre Os. Después de esto, Os y Meowth vivieron en la isla Duramos durante varios meses, pasando tiempo con el viejo Zeke y descansando un poco. Durante este periodo, Os también obtuvo la información de contacto de Morgans a través de la gaviota de entrega de periódicos. Berú, hacer clic. Cuando se conectó el Den Musi, apareció una cara de pájaro de concreto en el Den Musi, con una sonrisa en su rostro. Mucho gusto en conocerlo, señor Blagunos, le habla el periódico World Economic News, Morgans. Claro que lo sé. Al fin y al cabo, llevan años conspirando contra mí en los periódicos. Os miró el Den Musi que tenía en la mano, sonriendo torpemente y sudando un poco, y dijo en un tono tranquilo. No olvidó que la mitad de su fama actual se debía a los halagos de ese chico que tenía delante. Aunque la mayoría de ellas eran ciertas, él no estaba de acuerdo. Ah, jajajaja, por cierto, un pez gordo como tú quiere verme, ¿qué pasa? Morgause se apresuró a cambiar de tema. Para ganar tráfico en los últimos años, él mismo no recordaba cuántas noticias había editado. Ahora que lo había criado la persona real, era inevitable que se sintiera un poco avergonzado. Te llamé hoy principalmente por dos cosas. Os bebió jugo de naranja con una pajita en la boca y dijo casualmente. Primero, de ahora en adelante, el reino de Duramos en el Nuevo Mundo estará bajo mi protección. Por favor, ayúdenme a publicar un anuncio en el periódico. Si alguien se atreve a atacar, sin importar que sean grandes piratas o naciones aliadas, prepárense para aniquilarlos por completo. Es fácil. Blagunos tiene su propio territorio. Es una gran noticia para nosotros. Morgan sonrió con malicia. Ya tenía preparado un título. Impresionante. Los legendarios piratas comienzan la batalla por el territorio del Nuevo Mundo. ¿Qué quiere hacer el hombre con una recompensa de 4.000 millones? Maten a todos los que vengan. El nuevo señor del Nuevo Mundo declara su poder. Capítulo 80. Anuncio al inframundo, la llegada del rey. Segunda actualización. Al ver que Morganus no podía contener su pedo, Os levantó las cejas, sintiendo que algo andaba mal, pero no dijo mucho. No creía que este tipo se atrevería a desobedecer, de lo contrario seguiría en secreto a la gaviota repartidora de periódicos, encontraría la sede y le dispararía. Al ver que Morgan seguía pensando, Os continuó hablando lentamente. Lo segundo es, quiero controlar todo el mundo subterráneo. ¿Quieres acompañarme? Noticias King, Morgans. Y al escuchar esto, la expresión originalmente feliz de Morgan se congeló instantáneamente.
Observó la expresión de Oz y descubrió que simplemente lo estaba mirando en silencio. No hubo ninguna amenaza ni intimidación en voz baja. Solo había una comisura ligeramente levantada en su boca y un par de ojos desdeñosos que parecían capaces de ver a través de los corazones de las personas. Ah, jajajaja, ¿un pez gordo como tú está realmente interesado en nuestro pequeño negocio? El inframundo no es un asunto pequeño, Morgause. Como persona que tiene una visión general de cuántos negocios offshore han contratado los reyes del mundo subterráneo en diversas industrias, os es muy claro. Entretenimientos y juegos de azar, funerales, servicios especiales, transportes, opinión pública, préstamos, almacenamiento, armas, intermediarios, este pastel gigante que cubre las industrias más lucrativas del mundo tal vez no sea capaz de sacudir el estatus de los mejores jugadores si realmente hablamos de ello. Pero no hay ningún problema en derribar los fundamentos básicos de este mundo. Piénsalo. ¿No crees que puedas esconderte detrás de esos pájaros para siempre? Las palabras de Oz parecían tener el poder de convencer a la gente. Morgan se quedó atónito por un momento, pero permaneció tranquilo y tenía su propia forma de esconderse, es lo mismo incluso si trasladas tu ciudad natal a un dirigible. ¿Qué? Un rastro de sudor frío se deslizó de las plumas y cayó lentamente al suelo. El rostro humanoide del pájaro se veía un poco feo en ese momento. ¿Cómo es posible que lo sepas? Trabajas en inteligencia, así que deberías conocerme bien, Morgans, así que no es necesario que me presente demasiado. Los ojos de Oz brillaron rojos mientras miraba el Den Music frente a él, emitiendo una sensación invisible de opresión. Siempre puedo encontrarte, ya sea en el cielo, bajo el mar o bajo tierra, si te unes a mí ahora, no me entrometeré demasiado en tus asuntos. Al contrario, puedo protegerte y revelarte algunos secretos mundiales. Pero, los ojos de Oz comenzaron a agudizarse. Si hubiera hecho todo lo posible para encontrarte, no querrías saber las consecuencias. No se indica explícitamente, pero precisamente no decirlo es lo más chocante. Morgan se dejó de reír y se quedó en silencio. Porque no tenía forma de refutarlo. Cuanto más comprendía las habilidades de Oz, más se daba cuenta de su aterrador poder. Esconderse y publicar algunos tabloides que desafían al cielo es bastante turbio. Pero en comparación con Oz, todavía está muy atrás. Mientras quisiera difundir la noticia y expandir su negocio, no podría evitar a este monstruo que podía teletransportarse a cualquier parte del mundo y cuyo haki de observación podía cubrir fácilmente 10.000 o 100.000 metros. Como principal oficial de inteligencia del mundo, había visto muchos monstruos en el mar. Pero cuando esos monstruos vieron a Blackgun Dr. Oz, también lo llamaron monstruo. Y vale la pena mencionar que, de hecho, ya había previsto que ese día llegaría. En una gran cantidad de inteligencia, ya sea el desarrollo a gran escala del negocio del Distrito Rojo de Mamá Sammy, o el nuevo bromista intermediario en el mundo subterráneo en los últimos años, de hecho, la figura de esta persona se esconde tras todo. Que otros no puedan verla no significa que él no pueda verla. Todas estas acciones indican una cosa sin excepción, es decir, que Loros realmente tiene la intención de involucrarse en el enorme campo de ganancias del mundo subterráneo. Y no se trata de unirse, se trata de controlar. Quiere confiar en su fuerza absoluta y su capacidad imparable para poner por la fuerza el caótico y dividido mercado subterráneo bajo el control de una sola persona. Nadie puede resistirse, y nadie se atreve a resistirse. Incluso el gobierno mundial podría tener que hacer la vista gorda. Esta es la tendencia general. No es un problema pequeño que pueda evitarse. Consideremos esto por un momento. Morganus finalmente fue derrotado. Solo podía resistir obstinadamente si tenía fichas de negociación, pero su carta del triunfo obviamente no fue suficiente para sacudir a Oz, e incluso el gobierno mundial sufrió una sangrienta derrota. En ese caso, estoy dispuesto a unirme a su ejército, Loros, si la otra parte fuera un gran pirata como Big Mom o Barba Blanca, Morgause definitivamente lo ignoraría, pero la persona frente a él era diferente. La naturaleza imparable de sus habilidades y el potencial aterrador de su poder ya no son problemas que puedan resolverse con el tamaño de sus fuerzas. No te preocupes, Morgause. Oz parecía muy complacido de escuchar las palabras diplomáticas de la otra parte, y todavía habló para consolarlo. Normalmente no interfiero en tus asuntos. No me importa qué noticias quieras difundir, siempre que puedas difundir las noticias que quiero, habrás completado tu misión. Además, puedo contarte algunos secretos, y deberíamos decir que es realmente un hombre al que incluso el gobierno mundial teme.
En realidad él conocía muchos secretos impactantes, esto es solo una parte. ¿Cuántos secretos ha descubierto el hombre que tiene delante gracias a sus habilidades? ¿Qué ha descubierto Roger? Una gota de sudor frío le resbaló lentamente por la frente. En ese momento, Morgan sintió emoción y curiosidad. Presumiblemente, siguiendo a tal rey del inframundo, seguro que conocerás más noticias grandes y desconocidas. Inconscientemente, el ligero resentimiento en su corazón desapareció y se dedicó a la gran noticia que pronto podría hacerse pública. Por supuesto, a Oz no le importaba su supuesta lealtad. Al fin y al cabo, no tenía la perspicacia de Redfield para descubrir lo que pensaba la gente. Mientras puedan obedecerle, él siempre confiará en su fuerza absoluta, no en los corazones de la gente. Además, no te olvides de decirles a los demás líderes del inframundo, por favor, ríndete pronto. Sería una pérdida de tiempo encontrarlos uno por uno y someterlos a golpes. Al final de la conversación, Oz sonrió y dijo, sobre todo el Stussy de Appy Street, que ha estado de moda últimamente. Si quieres, puedo dejar que ella y Sammy se encarguen de este negocio juntos. Si no quieres y el arco de la sonrisa de Oz se ensanchó un poco. Entonces no me importa la cara de la agencia CP y del gobierno mundial. Al final, no tuve más remedio que pedirle a Vegapunk que viniera a hablar con ella en persona. Capítulo 81 Despedida, partida Ohara, la tercera actualización, se quemó. Después de dar instrucciones a Morgause, Oz ya no prestó atención al asunto. Porque en su opinión, la desobediencia es simplemente imposible mientras los llamados reyes del inframundo quieran sobrevivir. Tras conquistar Morgause, posee toda la información del mundo, teletransportación ilimitada y dominio. Se ha convertido en una completa máquina de borrado humano. Y los días de reencuentro siempre llegan a su fin. El viejo Kik seguramente lo entendió. En el puerto costero de Duramos está atracado un enorme barco rojo. El viejo Zeke miró hacia el barco y meneó la cabeza con tristeza. Las cosas de Roger traen mala suerte. En el puerto, Oz, vestido con un traje rojo oscuro y un abrigo negro, acababa de colgar el Den Musi. Se transportaban cajas de suministros a la nave, y el viejo Zeke supervisaba personalmente. De repente, una sombra cubrió el área donde se encontraba. ¿Es hora de partir de nuevo? El viejo King no se giró, sino que se puso las manos a la espalda. Su rostro no se veía en las sombras, y preguntó con voz ronca. Sí, el tiempo es muy urgente. Lo mejor sería llegar en mediodía. Oz asintió. Miau no dijo nada, pero caminó hacia Loro Jackson y comenzó a contar los suministros. Entonces, cuando no estés ocupado, regresa y echa un vistazo. Eres el príncipe de este país, y esta será tu herencia de ahora en adelante. Al oír esto, Oz no pudo evitar reír. Originalmente se lo dejó al anciano para su jubilación. Ni siquiera le importaba un pequeño reino. Después de todo, incluso tipos como Crocodile y Doflamingo están conspirando contra países grandes como Arabasta y Dressrosa. ¿Está planeando construir una pequeña nación insular? Ah, entonces tienes que ayudarme a vigilarlo, viejo, no te caigas tan fácilmente. Tal vez escuchó el significado oculto en las palabras de Oz, y el viejo K. Por supuesto que todavía estoy esperando que regreses y me cuides en mi vejez. Eso es bueno, me iré primero. Oz se agachó y abrazó los hombros del viejo Zeke. Esto hizo que el anciano se sintiera disgustado, y lo reprendió por ser pretencioso y lo instó a salir al mar lo antes posible y a no afectar su estado de ánimo. ¿Por qué me abrazas? Vete rápido. Eres el amo del mar, pero sigues actuando como un niño. Tus subordinados se reirán de ti en el futuro. Mirando la espalda de Oz mientras abordaba el barco, el viejo Zeke no dijo nada. El barco zarpó rápidamente y se dirigió lentamente fuera del puerto. Esta expresión seria duró hasta que Oro Jackson estuvo a punto de desaparecer de la vista. Finalmente, empezó a relajarse y murmuró, vuelve más a menudo, Oz. Justo cuando salieron estas palabras, un grito llegó desde el horizonte lejano. Lo haré, cuídate, viejo. Y jajajajajaja y en su observación Aki, Oz rió alegremente cuando vio al viejo Zeke regañando al mocoso con una mirada algo avergonzada en su rostro. Al ver la mirada feliz de Oz, Miau tomó un sorbo de vino tinto y le recordó. Si quieres ponerte al día, será mejor que llegues antes del mediodía de hoy. Nadie sabe cuándo saldrá. Está bien, entiendo. Me voy ahora. Oz chasqueó los dedos y el puntero eterno apareció en su mano. Las siguientes personas que conocería serían dos personajes que desempeñarían papeles importantes en las últimas etapas de la historia. Oz lo esperaba con ilusión.
Uno de ellos es Monkey D. Dragon, el hijo de Garp, el padre del rey Luffy, el futuro líder del ejército revolucionario y alguien a quien conoció una vez en Logue Town. El otro es un científico que está cientos de años por delante del mundo en tecnología, y se sospecha que es el verdadero dueño de la fruta cerebro de la versión del rey de los piratas de Einstein. Vegapunk. Oz no estaba muy interesado en los dragones. Era solo un joven con el sueño de derrocar la tiranía. Esto no era raro en la larga historia. Pero a menudo la gente no puede escapar del ciclo histórico y, al final, los más fuertes siguen siendo respetados en este mundo. En opinión de Oz, mientras existan personas fuertes que monopolicen el poder en este mundo, no puede existir una igualdad completa. Incluso si un área es propiedad de alguien por un corto periodo de tiempo, nunca durará mucho. Pero la otra persona estaba dispuesta a trabajar duro por sus ideales, y no era asunto de Oz, por lo que naturalmente no le importó tanto. Pero el hermano pequeño de Dragón, Oz, estaba muy interesado. O una figura clave en su entretenimiento. El rey Okama Emporio Ivankov. Incluso si Oz no pudiera atrapar a esta persona, definitivamente controlaría sus habilidades y las usaría para sí mismo. No solo podía realizar cirugías a los piratas y a aquellos que lo ofendían, proporcionando un suministro constante de técnicos al distrito de Luz Roja, sino que también ahorraban costos de mano de obra. Y lo más importante, no podía permitir que su reina del inframundo, Shasa, se convirtiera en una alienígena ruda y poco confiable por culpa de Ivankov. En cuanto a su interés en Vegapunk, fue simplemente porque Oz quería ver esos productos de alta tecnología. Sería aún mejor si su arma pudiera ser reforzada al mismo tiempo. Pensando en las muchas cosas interesantes que sucederían a continuación, Oz no pudo evitar entrecerrar los ojos y revelar una suave sonrisa. Por cierto, sus ojos se dirigieron a la pequeña águila que practicaba con la espada cerca. Bien, olvídalo. Este orgulloso chico seguramente será perseguido hasta los confines de la tierra por Eagle Sauce con un cuchillo. Si pierdo la oportunidad de ser el mejor espadachín del mundo porque me convierto en una chica delicada y sexy, aunque Oz sea su mejor amigo, no se rendirá. Al menos, Ivankov será destrozado. ¿Qué estás mirando? Quizás notando la mirada de Oz, Miauk, que poseía la aguda intuición de un espadachín, miró a Oz con una mirada fría. Siempre hay algo que no está bien. Nada, solo estaba pensando que quizás pronto tendré otro compañero. En realidad, Miau volvió entonces su atención a su espada y continuó liberando su energía hacia el mar. Los cuerpos de los peces, perfectamente cortados por la mitad, flotaron hacia la superficie. A él no le importaba qué tipo de chico consiguiera Oz a bordo, siempre y cuando no afectara su práctica con la espada. Y, de todos modos, no importa quién seas, no puedes escapar de la diversión de Oz. De todas formas, al parecer, nada de lo que Oz quería lograr ha salido mal. En cuanto a qué medios utilizar, el nuevo miembro de la tripulación solo puede desear lo mejor. Entonces, vamos a West Blue a toda velocidad. Pronto volveremos al nuevo mundo. Como un barco fantasma, a plena luz del día, el Oral Jackson navegó por el mar, conduciendo al Conquerors a través del Calm Bay, en dirección a Ohara. Pero en solo 1 o 2 horas, en este momento, fuera del mar de Ohara, un punto negro brumoso apareció en la costa como un fantasma. Capítulo 82 Recuerdos de la infancia. Trampolín blanco, cuarta actualización, azul oeste, Ohara. La nación insular que originalmente estaba cubierta de un exuberante bosque ahora se ha convertido en ruinas, y el imponente árbol que simboliza el conocimiento también ha caído. La llamada destructora del gobierno mundial ya se había retirado, y este lugar debería haber estado desierto desde entonces. Pero en ese momento, varios barcos enormes estaban atracados en el borde de la isla. Varios gigantes sostenían redes y pescaban algo en un lago. Esos son libros. Los libros empapados aún estaban bien conservados. Se empaquetaron y enviaron en lotes. En ese momento, una figura con una cabeza exageradamente grande asomó detrás de la roca, sacando la lengua. Detrás de él había un hombre de pelo largo que vestía una capa verde oscuro y sostenía flores. ¿Sigues siendo el mismo, esta cabeza? ¿Cuánto tiempo sin verte, Vegapunk? El científico cuyo nombre fue llamado Vegapunk, se giró lentamente y respiró aliviado cuando vio que era Long. ¿Eres tú, Long? ¿Por qué estás aquí? Eso es porque tengo cierta amistad con el tío Clover. Pero, no sé por qué, hay gente mirando a Ohara, ¿está bien? Long estaba muy alerta y ya había visto a los chicos estacionados alrededor de Ohara. No fue expuesto, pero las figuras de los gigantes no pudieron ocultarse, y podría haber alarmado a algunas personas.
¿Es alguien del gobierno mundial? Vegapunk estaba un poco preocupado. Si este es el caso, entonces es probable que estos importantes libros queden expuestos. Pero el dragón meneó la cabeza. No, parecen más bien esbirros de alguna fuerza en el mar. No parecen tropas regulares en absoluto. Sí, Long miró a los gigantes que estaban pescando libros en la distancia y preguntó. ¿Les importan esos gigantes? Sí, son libros muy valiosos, no podemos dejar que nos los quiten. No son ladrones. He investigado. Mientras caminaban, charlaban, pero al momento siguiente, Long se detuvo de repente y miró hacia el mar en la distancia. ¿Qué pasó, dragón? Vegapunk preguntó rápidamente, confundido por su reacción. Pero Long no le respondió. Simplemente apretó los dientes. Su expresión se volvió de repente extremadamente fea. Miró fijamente el punto negro fuera de la costa. Mientras el barco fantasmal se acercaba, un sudor frío corría por la frente de Long. ¿Cómo es posible? ¿En realidad ese equipo de vigilancia fue abandonado por ese tipo? Sí, me quedé. Zen. Estallido, con una sonrisa en su rostro, Oz agarró el puño de garra de dragón envuelto en el color de las Fuerzas Armadas y aplicó un poco de fuerza. La garra del dragón, que era lo suficientemente poderosa como para destrozar el acero y agrietar la tierra, fue inmediatamente presionada con fuerza. ¿Estás armando semejante escándalo desde el principio? Long, eres muy grosero. Oz, que vestía un traje rojo oscuro, una cazadora negra y una espada y una pistola colgando de su cintura, miró al nervioso Long frente a él con una expresión normal. Vegapunk a su lado ya se había desvanecido. No podía soportar las consecuencias de tal batalla. Afortunadamente, el ataque de Long fue solo una reacción subconsciente, y no tenía intención de pelear con Oz, y el color del armamento en su mano se desvaneció rápidamente. Oz también soltó su mano. De todos modos, en su opinión, el puño garra de dragón, que se basa en la fuerza, no es ni la mitad de poderoso que su superfuerza. Si Long se atreviera a pelear con él sin usar el haki de armamento, Oz confiaba en que fácilmente podría aplastar su palma en pedazos. Pistola negra Dr. Oz, ¿por qué estás aquí? Long preguntó solemnemente. Pero Oz no respondió a su pregunta. Simplemente se dio la vuelta y apareció junto al Vegapunk oculto, pellizcándole la barbilla y observándole la cabeza. Oh Dios mío, ¿cómo puede mi cabeza crecer tanto? Oz murmuró en voz baja. ¿Cuántos cerebros se necesitarían para ser tan grande? No es de extrañar que en el futuro necesitemos contenedores tan grandes para el almacenamiento. Pistola negra a Oz, Vegapunk sacó la lengua y miró a Oz, que le observaba la cabeza. Había un atisbo de impotencia en sus ojos tras sus pequeñas gafas, y unas gotas de sudor frío le cubrieron el rostro. No te pongas nervioso, no estoy aquí para matarte. Quizás percibiendo el extremo nerviosismo de las dos personas, Oz estaba a punto de explicar, pero tan pronto como levantó la cabeza, las palabras se quedaron atrapadas en sus labios. Oh, así que Ohara tiene una gigante hembra. Hace tiempo que no veo una. Vio a los gigantes pescando libros a lo lejos, uno de los cuales era en realidad una gigante hermosa y sexy. La última vez que lo vi fue cuando era niño, cuando fui a El Baz con el capitán Roger y sus amigos. Cuando era niño, solía saltar en el trampolín con Buggy Shanks. Ese fue realmente el período de protección de los novatos, en comparación con Vegapunk y los dragones, obviamente estaba más interesado en las noticias sobre los gigantes y el tío Java. En un instante, Oz apareció frente a la gigante femenina y la saludó con una sonrisa. Pero los tres quedaron en shock. Especialmente a Hilding, quien le dio un puñetazo inconscientemente. Pero cuando el puño llegó a 1 metro frente a Oz, se detuvo como si hubiera chocado contra una pared. ¿Así es como se saludan cada uno de ustedes? De hecho, no es de extrañar que todos reaccionaran con tanta fuerza. De repente, una criatura parecida a un insecto apareció a su alrededor. La reacción instintiva de un guerrero es siempre atacar primero. Alto, no es nuestro enemigo. Quizás Herz estaba más atento y reconoció la figura de Oz, por lo que detuvo rápidamente a Hilding que intentaba mover su cuerpo. Pero Hilding también tenía sus propias dificultades. De hecho, aunque no gritara, Hilding no podía moverse en absoluto. En el momento en que lanzó el puñetazo, Oz ya había usado la habilidad de congelación para congelarlo en el lugar. No existe un haki extremadamente poderoso. A menos que la fuerza física de uno sea mucho mayor que la de Oz, incluso un gigante tan fuerte como él será impotente ante la habilidad del espacio. ¿Es usted, el señor Oz? El señor Java me habló de usted y también vi su cartel de Se Busca.
La giganta Health reconoció a Oz y habló con sorpresa. Ah, ¿sí? ¿Me mencionó el tío Java? Oz se interesó, levantó la prohibición de Eltin y le preguntó a Heath. Sí, el señor Java nos cuenta a menudo historias sobre sus viajes en el pasado. Dijo Hertz con una sonrisa. Pero Oz obviamente no podía escuchar la reciente situación del tío Java. Mientras Oz escuchaba la historia de Hertz, permaneció en el aire, pero lo único que podía ver era el trampolín blanco que se balanceaba y era más grande que su cuerpo. Después de todo, todavía es un hombre joven que acaba de alcanzar la edad adulta y está lleno de vigor y vitalidad. Es todo un desafío. Fin de la cuarta actualización. El autor ha quedado agotado y quemado. Por favor, denme algunos regalos para revivir al autor. Gracias, capítulo 83. El rico Oz no trata el dinero como dinero gracias a las conexiones del tío Java en el BAF y a la propia fuerza y estatus de Oz. Los gigantes no mostraron ninguna hostilidad e incluso invitaron cálidamente a Oz a visitar el BAF nuevamente la próxima vez. Naturalmente, Oz aceptó inmediatamente y dijo que definitivamente volvería a ir en el futuro, pero definitivamente no ahora. Todavía tiene muchas cosas por hacer. Bajo las extrañas miradas del dragón y Vegapunk en la distancia, Oz y los gigantes pronto se convirtieron en uno. Como Oz tenía un coeficiente emocional tan alto y era tan bueno hablando, Hertz pronto se entusiasmó por charlar con él. Más tarde, esta guerrera desenfrenada incluso abrazó a Oz frente a ella en sus brazos, toda su cabeza se hundió en el abismo y casi no podía respirar. Oz puede resistir. ¿Pero por qué? Pero esta vez los gigantes vinieron con una misión, después de todo, así que Oz no perdió más tiempo. Solo una palabra antes de irme, dile a Saúl que no se preocupe por la pequeña Robin, ella está viva y bien ahora. Y, después de saludar a los gigantes, Oz se dio la vuelta y regresó con el dragón y Vegapunk. Junto a ellos había un joven severo con un cuchillo negro en la espalda. Lo siento, Xiaoyin, me teletransporté aquí hace un momento y olvidé traerte a ti al bote. En respuesta, Miao simplemente cruzó las manos y cerró los ojos en silencio. Era demasiado perezoso para discutir con Oz sobre esto. Varias personas caminaban por la isla desierta de Ohara. Al ver a Oz y Miao acercarse con malas intenciones, Lon no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿tiene algún propósito que una persona como tú venga a nosotros? Después de decir esto, se quedó mirando la expresión de Oz, que parecía muy solemne. Es solo una cosa pequeña. Varias personas caminaron hacia un terreno llano en las ruinas de Ohara. Una enorme roca apareció de repente detrás de Oz. Se sentó en ella y rió entre dientes. Acabo de enterarme de que uno de tus subordinados tiene habilidades muy interesantes. ¿Te refieres a? Sí, Ivankov, el rey Okama. Al escuchar las palabras de Oz, Lon pareció agitarse de repente y dijo con rectitud. Ivankov es mi compañero, nunca te lo entregaré. Mirando el color del armamento que instantáneamente se adhirió a la mano de Lon, y las ráfagas de viento verdes y azules, Miao sacó directamente la espada nocturna detrás de él, como si estuviera listo para liberar una energía de espada de 100 metros si no estaba de acuerdo con algo. No estés tan nervioso, pero Oz le apretó la mano con calma. No dije que me lo iba a llevar. Solo quería dejar algunas cosas claras. Tal vez porque vio que Oz realmente no tenía hostilidad, o tal vez porque notó la mirada que Vegapunk le dirigió, Lon finalmente fue derrotado primero, y el poder en sus manos se disipó lentamente. No soy ningún pirata malvado, no estés tan nervioso. Aunque estoy seguro de que puedo someterte por la fuerza, no es necesario después de todo, y no quiero hacer enemigos de la nada. Entonces, Oz sonrió y chasqueó los dedos ligeramente. Aparecieron cofres del tesoro frente al grupo. Había al menos docenas, todos abiertos. Dentro se encontraban montones de bailes, tan agitados que nadie podía abrir los ojos. Al ver el gesto de por favor, vete solo en la mano de Oz, Lon parpadeó. Miró a Vegapunk, que estaba sacando la lengua junto a él, y avanzó. En el cofre del tesoro, saca al azar una pila de bailes, cada una con la denominación más grande marcada en ella. No solo son nuevos, sino que todos huelen a tinta recién salida de fábrica. Aunque un poco picante, pero para un dragón, esto es más dulce que cualquier manjar. Las fuerzas de autodefensa son demasiado pobres. Vegapunk por su parte también tenía ojos brillantes en ese momento. Aunque puede utilizar libremente los fondos y realizar investigaciones con la financiación del gobierno mundial, aún está controlado. Si el territorio de Lon no fuera extremadamente pobre, en realidad no querría trabajar ilegalmente para el gobierno mundial.
Al fin y al cabo, ¿a qué científico no le gustaría recibir financiación? Sin dinero como base, por muy inteligente que sea tu mente, será inútil. Un buen cocinero no puede cocinar sin arroz. Me falta todo excepto dinero. Al mirar la luz en los ojos de las dos personas, las comisuras de la boca de Oz se levantaron ligeramente. Cruzó las piernas y, de repente, un grueso fajo de billetes apareció en su mano. Los arrojó al aire con naturalidad, dejando que el viento se los llevara sin remordimientos. Esta escena hizo que los ojos de Lonzi se pusieran rojos y le picaran los dientes. Maldita sea, ese golpe de ahora debe haber costado al menos cientos de miles de bailes. Inmediatamente utilizó su habilidad para hacer retroceder con el viento al disperso Bailey. A Oz no le importó mucho. Después de todo, es el mismo dicho de siempre. Tras controlar el entretenimiento y el juego, los funerales, los servicios especiales, el transporte, la opinión pública, los préstamos, el almacenamiento, las armas, los intermediarios del mundo entero, descubrirás mágicamente. El dinero parece haberse convertido realmente en un número casi infinito. Aunque ahora no controla todo el mundo subterráneo, puede confiar en las industrias y activos controlados por Morgause, Sammy, Doflamingo y otros. Oz ya se ha convertido en billonario, o incluso más. Y después de que los restantes se rindan, este número aumentará varias veces. Poseyendo el poder de todo el inframundo, es inevitable que el dinero nunca se acabe. Sé que eres pobre, así que estas docenas de cofres del tesoro son mi inversión. Al oír esto, antes de que Lon pudiera mostrar alegría, Oz cruzó las piernas, como si no le importara el dinero, y dijo lentamente. Pero también tengo condiciones. Con un chasquido de dedos, docenas de cofres del tesoro se cerraron instantáneamente y todos los candados quedaron asegurados. Por supuesto que no hay almuerzo gratis en el mundo. Si lo hay que mezclarlo con veneno para ratas. Como si Lon hubiera anticipado esto, esperó en silencio el siguiente movimiento de Oz. Quiero que Ivankov no realice cirugías de reasignación de a nadie sin mi permiso, y que realice la cirugía a cualquier persona que yo le proporcione sin ninguna condición. Al escuchar esta condición, Lon también quedó atónito. No es que haya nada inaceptable, pero es un poco demasiado aceptable y ¿eso es todo? Ahora estaba un poco sorprendido. La habilidad de Ivankov, que le parecía insignificante, ¿podía realmente atraer tanta inversión para sus fuerzas de autodefensa? Te lo prometo en nombre de Iván. Asintió Lon rápidamente, como si temiera que Oz se arrepintiera. No solo pueden ganar dinero, sino también forjar una relación con un hombre tan fuerte. Esto será de gran beneficio para el futuro desarrollo del ejército Zillón. No te alegres demasiado pronto. Oz entrecerró los ojos. Por supuesto, si descubro que realizó una cirugía secreta a alguien, las consecuencias serán muy graves. Para entonces, la disolución será el menor de los problemas. Allende, Vegapunk, que había presenciado todo, sacó la lengua, luciendo algo indefenso. Este chico Lon todavía es joven. El sustento de la economía está en manos de alguien. Si te aprovechas ahora, sufrirás grandes pérdidas en el futuro. Capítulo 84. La nueva criatura más fuerte. ¿Serafinos? Después de todo, él es el que tiene el cerebro más fuerte. No solo se ven claramente la ciencia y la tecnología, sino también las relaciones humanas y las relaciones de intereses. Pero a pesar de ello, debe admitir que el poder del dinero es realmente difícil de resistir. Además, es el dinero de los fuertes. ¿No está el propio Vegapunk también controlado por el gobierno mundial de esta manera? Por supuesto. La especulación de Vegapunk no carece de razón. Si los gastos militares e incluso diversos fondos de las fuerzas de autodefensa e incluso del ejército revolucionario en el futuro están controlados por Oz, el rey del mundo subterráneo, y su propia fuerza no es suficiente para sacudir a Oz. Eso sería muy interesante. Entonces, ¿este ejército revolucionario es el ejército revolucionario del dragón o el ejército revolucionario de Oz? El punto clave es que Oz y el gobierno mundial todavía mantienen relaciones amistosas, e incluso Oz es el heredero al trono de un estado miembro del gobierno mundial. El cerebro detrás de escena, que no tiene intención de competir por la hegemonía mundial, prefiere cubrir sus apuestas. Al final, fue el antiguo gobierno mundial el que derrotó a la estrella emergente. ¿O nuevas fuerzas derrocarán al régimen corrupto? Qué difícil de adivinar, pero pase lo que pase, no debería ser una pérdida. Después de resolver el problema del dragón, Oz centró su atención en Vegapunk que estaba a su lado. Entonces, Dr. Vegapunk, ¿necesita algún apoyo financiero?
Y Vegapunk estaba un poco indeciso, principalmente porque aunque la sonrisa de Oz parecía amable, siempre le daba una sensación de aprensión. Es como hacer un trato con el diablo. El grado de anormalidad es incluso peor que el de los chicos del gobierno mundial. Debería pensarlo bien. Tengo fondos ilimitados. Mientras pueda usar algunos de los resultados de la investigación, estará bien. No te preocupes, el gobierno mundial no se enterará. Os lo persuadió pacientemente, porque lo comprendió. ¿Qué significa la financiación ilimitada para un científico? Para ponerlo en una analogía, es como poner a un anciano que ha estado soltero durante 30 años en un distrito de luz roja gratuito por tiempo limitado. Una vez que se cumplen las condiciones, es imposible rendirse sin agotarse. En realidad, después de una breve vacilación, Vegapunk eligió nuevamente a Zheng Xian. Hubo incluso un momento en el que consideró la posibilidad de traicionar al gobierno mundial y volverse hacia Oz. Después de todo, el oro recaudado por el gobierno mundial se destina principalmente a los gastos militares de los dragones celestiales y la marina. Si bien la cantidad de fondos disponibles para la investigación científica es considerable, no es ilimitada. Oz es diferente. Es tan rico que ni siquiera considera el dinero como tal. Sus métodos para generar dinero en el mar son incluso más poderosos que los del gobierno mundial. Él es simplemente el padre del cliente en el sueño de todo investigador. La primera tarea que Oz le encomendó a Vegapunk fue ayudarlo a transformar el arma negra en él. No es necesario modificarlo para que sea un arma láser. Simplemente, que sea lo más cómodo de usar posible y lo más lejos posible. Por supuesto, no hay necesidad de tener en cuenta el retroceso. En serio, no debería haber un arma que Oz no pueda silenciar, y si no es tan malo, incluso si estaba disparando un cañón naval, la extraordinaria fuerza de Oz era suficiente para suprimir por completo el cañón. En cuanto a los fondos de seguimiento para Vegapunk, Oz enviará personas para entregarlos de vez en cuando. Con un apoyo financiero tan grande, si existe alguna buena tecnología, Vegapunk prometió que Oz será naturalmente uno de los primeros usuarios, nada menos que el gobierno mundial. Por ejemplo, señor Oz, tengo un proyecto de investigación científica. Me pregunto si le interesa. ¿Qué? Oz vio a Vegapunk tomar su ar. Al oírle preguntar eso de repente, no pude evitar sentir curiosidad. Esta es solo mi idea inicial, un pequeño avance en la tecnología de clonación. Desde que se creó Stussy, Vegapunk ha estado buscando una tecnología de clonación más perfecta. Por ejemplo, heredó el poder del personaje original, agregó algunos talentos raciales especiales y también estudió la habilidad de la fruta del diablo sobre la que tenía algunas pistas. Si estás dispuesto, lo que tu sangre cultiva puede convertirse en la cumbre alta tecnología. Al oír esto, Oz entendió todo en un instante y su rostro parecía un poco extraño. ¿Serafinos? Heredar los talentos actuales de Oz y las habilidades de la fruta, y luego agregar las ventajas raciales del clan Lunalia. Se puede decir que con el talento de Oz, si lo combinamos con la aterradora recuperación y defensa de Lunaria, realmente no hay ningún defecto. ¿Un niño de 10 años con una apariencia que rivaliza con la del almirante? Me temo que en el futuro será aún más monstruoso, olvídalo. No le gustaba que alguien presumiera en el mar con su hermoso rostro. Es muy incómodo. Hablaremos de esto más tarde. Déjame ver primero el resultado de tu éxito. Entonces, Oz decidió evadir la pregunta primero. Vegapunk también expresó su comprensión. Después de todo, es natural no creer en los resultados de la investigación antes de verlos. Todo salió mejor de lo que Oz había imaginado. Quizás el dinero era demasiado o la diferencia de fuerza era demasiado grande. Todo parece armonioso. Observando al dragón y a Vegapunk y sus hombres contando a Bailey, a Miau no le interesaban estas cosas, simplemente le preguntó a Oz. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué sigue ahí? Oz pensó por un momento, sacó un Denden Mushi de su bolsillo y marcó. Eso depende de si Morgans me ha decepcionado a mí, su nuevo jefe. Hacer clic. ¿Cómo va el asunto que te conté antes de ir, Morganse? Loros. ¿Se refiere a esos otros tipos del inframundo? Ambos. Es así, varios gigantes del inframundo han aceptado rendirse, como un mit, pero también hubo algunos que no estuvieron de acuerdo. Dijeron. Oz no es nada. Hay otros peces gordos involucrados, y no se atreven a ofenderlos. ¿Eh? Preguntó Oz lentamente, luciendo muy interesado. ¿Los peces gordos? ¿Quiénes son? Cuando Morgause vio a Oz preguntar esto, instantáneamente se volvió mucho más enérgico, con una sonrisa malvada en su cara de pájaro.
Finalmente pregunté jajajajaja. Cuando pienso en el momento en que lo llamé, algunas personas lo regañaron por ser un perro para Oscar y dijeron que estaba yendo hacia atrás. Se enojó. Pero lo molesto que era entonces es lo feliz que soy ahora. ¿Cómo podrían esos patanes de pueblo compararse con alguien como él que se ocupa de inteligencia? El horror de Oz supera la imaginación de aquellas ratas que solo saben esconderse en su propio territorio. Por supuesto, algunos de estos pequeños idiotas pueden ser resueltos por Morgans y su equipo, pero hay muchos que no pueden ser resueltos. Hay muchos de estos, señor Oz, la más mencionada es que Nuevo Mundo tiene una nueva posición dominante, ex capitán pirata de The Rocks, Charlotte Limplin. Capítulo 85. Plan de captura del cocodrilo, recupera el tercer capítulo del fin de semana. Rugido. ¿La mujer más fuerte del mundo? Al escuchar ese nombre familiar, Oz se sintió un poco sorprendido, pero luego pensó que era normal. Cuando era niño, a menudo veía a esta hermosa dama en el barco de Rocks en el periódico. Pero escuché que parece haber comenzado a ganar peso en los últimos años. Pero no importa. De todas formas, Oz no tiene la costumbre de lavar ollas. Prefiere guardarse las cosas para sí. Si fuera la versión joven de Limplin antes de unirse a Rocks, Oz todavía podría estar interesado, pero ahora no tiene ningún interés en absoluto. Parece que en el anime de la vida pasada, la tía estaba muy interesada en tratar con estas personas en el mundo subterráneo, no esperaba que hubiera señales tan temprano. Bueno, escribe las cosas que no puedes resolver y te ayudaré. Está bien, Lord Oz, le enviaré la información sobre esos tipos de inmediato. Morgans tenía una sonrisa maliciosa en su rostro, ya que había muchos bienes privados mezclados con esto, algunos de los cuales desafiaban el reclutamiento de Oz, y algunos eran obstáculos para su negocio. Por supuesto, Oz sabía que el pájaro no era honesto. Pero era demasiado perezoso para preocuparse tanto. Mientras Oz fuera leal en general, ayudarlo a resolver sus problemas sería, en realidad, resolver los suyos propios. En cuanto a lo segundo, la información sobre Crocodile que solicitaste ya se encontró y actualmente se encuentra en Arabasta. ¿Alabasta? Comenzaste a desviarte después de ser derrotado por Barba Blanca, Shiaosa. Está bien, lo entiendo. Gracias por tu arduo trabajo. Es un honor para mí servir a Lord Oz. Hacer clic. Oz guardó el Dendenmusi en su bolsillo, aflojó los botones de su traje y volvió a mirar a Miauk. Estaré ocupado a continuación. Miauk asintió. Siendo sincero, también estaba muy interesado en el nuevo compañero. El Oro Jackson seguía demasiado silencioso. Estaba bien cuando el pequeño Robin estaba en el barco antes, pero ahora solo están él y Oz en el barco todos los días, y es realmente aburrido. La mano eterna de Arabasta debería estar en el barco. Oz miró a Miauk. Su haki de observación era muy conveniente. Podía llegar y poner cosas en la nave a voluntad, pero los indicadores de registro parecían todos iguales. En realidad no podía notar la diferencia. Miauk asintió con calma. Sería bueno que en el futuro se pudiera grabar el nombre de cada isla en el puntero. Ambos nacieron con la capacidad de observar las cosas, pero eran diferentes de la princesa Otoime y Redfield. Oz no se centra en los aspectos espirituales y mentales. Si su observación innata aquí está en el nivel psicológico, entonces Oz está en el nivel físico. Naturalmente delgado. No, es naturalmente sutil. Incluso si había una letra grabada en el mango del puntero en la cabina, Oz podía distinguirla rápidamente de la pila de punteros. Por lo tanto, este sutil detalle, incluso si se trata de detectar la dirección del viento a 10.000 metros de distancia, es suficiente para hacer que Oz se convierta en el mejor francotirador del mundo sin depender de la habilidad de la fruta. El mejor francotirador del mundo. Entonces, vamos, Arabasta. Y paraíso, Arabasta, banquete de lluvia. En el ruidoso casino se reunieron innumerables jugadores, algunos vitoreando, otros frustrados. Hay muchas personas que están tan enojadas que quieren atacar y lastimar a otros. En la silla, una hermosa figura fumaba un puro. Rodeada de humo, sus hermosos ojos miraban a la gente de afuera con desprecio. Este cuerpo todavía está demasiado débil, extendió sus delicadas manos y una pequeña tormenta de arena giratoria tomó forma lentamente y luego se extendió hacia afuera. Al momento siguiente, un cadáver seco yacía en el suelo, sorprendiendo de inmediato a todos aquellos que tenían motivos ocultos, abiertos o encubiertos. Esa mujer, es una usuaria de la frutalogía, ¿verdad? Sí, escuché que la recompensa es ridículamente alta. Parece que la información es verdadera. Después de ser derrotado por el legendario Barba Blanca, ¿realmente viniste a este pequeño lugar?
Cocodrilo percibía con naturalidad muchas miradas, tanto abiertas como encubiertas, pero le daba pereza preocuparse. Simplemente resopló con frialdad y regresó a su oficina. Recientemente recibió una información. Entre un grupo de personas que han estado activas en el mar en los últimos años, hay una persona cuya habilidad con la fruta le permite cambiar de género. Si pudiera convertirse en hombre, definitivamente sería más fuerte de lo que es ahora. Justo cuando se preparaba para su próximo viaje para encontrar a los llamados soldados autopropulsados, en ese momento, dos invitados no invitados irrumpieron en el casino que acababa de abrir. Hola invitado, ¿qué te gustaría jugar? Bueno, ¿qué tienes aquí? Es mi primera vez en un lugar así. El hombre que llevaba gafas de sol, un traje rojo oscuro y una cazadora ancha negra preguntó con una sonrisa. Detrás de él, un hombre con camisa blanca y gafas de sol, que llevaba una cruz en la espalda, tenía la boca torcida. ¿Qué clase de atuendo es este? Pero tengo que decir que conocí a mucha gente en el camino, pero no pude reconocer a ninguna. Debido a que Vegapunk se lo llevó para transformarlo, ya no lleva su icónica pistola negra. Un hombre joven, alto y guapo, con un costoso traje rojo oscuro, una espada en la cintura, una amplia cazadora negra sobre los hombros y gafas de sol. No parece un pirata, sino más bien un líder de una pandilla, vestido con traje y corbata. Miauk a su lado, aunque llevaba una cruz en la espalda, parecía muy extraño, pero su temperamento y comportamiento aristocrático natural, parece no tener nada que ver con la imagen de los piratas que queman, matan y saquean. Al ver a ambos vestidos de ese modo, el gerente del casino también fue muy respetuoso y los recibió cortésmente, como si estuvieran tratando a Dios. Pero en mi corazón ya estaba sonriendo. A juzgar por la ropa y el temperamento, es muy rico, pero es un novato que nunca ha jugado antes. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me encontré con una oveja tan grande y gorda? Al observar la sonrisa tranquila y gentil en el rostro de Osh, parecía como si varios caracteres grandes estuvieran densamente escritos en él. Gente estúpida, mucho dinero, vengan rápido. Siguiendo al gerente del casino, lo primero que hicimos fue intercambiar fichas. Tras escuchar la explicación del gerente, Oz metió la mano lentamente en el bolsillo y sacó 100.000 bailes en billetes. Cuando el gerente del casino vio esta escena, líneas negras cayeron instantáneamente de su cabeza. ¿Qué? ¿Eres un tipo pobre? La ropa es bastante decente. Oz no sintió nada malo, pero se sentó casualmente en una mesa de juego civil. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Con la introducción del camarero, Oz comprendió rápidamente la forma especial de jugar allí. Se extraen 10 cartas al azar de la baraja y se distribuyen 5 cartas al azar a cada una de las dos personas. Cada persona elige uno y compara el tamaño. En caso de empate, cada jugador elige otra carta de las 4 restantes. Gana en grande, pierde en pequeño, el ganador se lo lleva todo. Oz se sentó a la mesa con las manos cruzadas. Xiaoying estaba detrás de él con interés, observando la partida de cartas con ojos penetrantes. Bueno, comencemos, resulta que tengo cierta experiencia jugando a las cartas. Os dijo con una sonrisa. Capítulo 86. Cocodrilo. Déjame jugar contigo, Blackgun. Al oír esto, ya fueran el personal del casino o los viejos jugadores que habían estado en el casino durante muchos años, todos se rieron en sus corazones. Antes de comenzar el juego, todos fantaseaban con que la diosa de la victoria estaría frente a ellos. Después de todo, cuando entraron por primera vez en el juego de las apuestas, tenían la misma confianza que Ozzy, al principio, ganaban varias veces seguidas. Después de experimentar una forma tan simple, fácil y emocionante de ganar dinero, se sentirán aburridos de ganar dinero a través de trabajos ordinarios. Incluso si sabes que 9 de cada 10 veces perderás en el juego, aún estás dispuesto a creer que eres esa persona en 10. En su opinión, Oz también es un hombre joven. Aunque parecen ricos, creen que pronto perderán toda su riqueza. Después de que el oponente se sienta a la mesa, comienza el primer juego. Se repartieron 5 cartas a cada uno. Oz ni siquiera lo pensó y simplemente abrió una carta al azar. 6. Como era de esperar, para atraer a la nueva oveja gorda a la trampa, el oponente abrió decisivamente un pequeño 4. 100.000 bailes, 200.000 bailes. Felicidades, señor. Parece que tiene mucha suerte. La camarera, vestida con ropa sexy, lo elogió, retorciendo su cuerpo sexy y seductor, y ayudó a alimentar la fruta en la boca de Oz con un tenedor. Obviamente, estas operaciones también ayudan a los superiores. Oz sonrió. Sí, siempre he tenido buena suerte.
Sacó con naturalidad un puñado de baileys, que parecían decenas o incluso millones. Os se rió a carcajadas y se lo metió directamente en el cuello a la camarera. Al ver que Os era tan generoso, ella se puso muy feliz y le habló buenas palabras aún con más atención. Quizás le sorprendió la generosidad de Os. El gerente del casino se llevó las manos a la espalda, levantó ligeramente las comisuras de los labios y le susurró al oído a su subordinado. Más tarde le prepararé una mesa más grande y lo engancharé después de unos cuantos dulces. Mientras observaba a sus hombres asentir y marcharse, el responsable también tenía una sonrisa siniestra en su rostro. Una vez que tengas una gran deuda de juego, no importa si eres un hombre de negocios rico o un noble, nunca podrás escapar del control de Yuyan en esta vida. Pronto escuchó la voz de Os animándolo con una sonrisa. Date prisa. Le pedí a alguien que me leyera la fortuna, y hoy tengo una suerte sorprendentemente buena. El tipo que es 100% ganador. Está bien, señor, organizaremos el próximo juego para usted de inmediato. Ríete, ya te haré llorar bastante después. Los siguientes partidos fueron similares al primero, a veces era 8-1, a veces era 5-4. No importa cuán grande o pequeña sea la brecha, Os ganará. Comenzó con 100.000 baileys, pero en poco tiempo llegó a 496 millones de baileys. Es enorme. Fue también porque Os parecía valer mucho dinero que el gerente del casino se atrevió a correr un riesgo y llevó los juegos previos muy alto. El doble apalancamiento en la siguiente ronda es la clave para ganar dinero. Si Os pierde, no solo tendrá que escupir todos los anteriores, tienes que invertir tú mismo más de 400 millones de baileys. Se insertaron las cartas que habían sido dispuestas tiempo atrás y pronto ambos lados habían repartido 5 cartas. El hombre con aspecto de jefe sentado frente a Os abrió con confianza la segunda tarjeta que tenía a su derecha. Yo. Las 11 en punto. Al ver esta escena, todos los jugadores que observaban estaban preocupados por Os. Les gusta ver a otros perder, pero les gusta aún más ver una recuperación de situaciones desesperadas. Como dice el refrán, si solo hubiera una bala en el juego de la ruleta rusa, entonces todos querrían verte morir. Pero si lo cargas con 5 balas, todos querrán que vivas. Cuando Os vio esta escena, no estaba tan nervioso como el público que lo rodeaba y no tenía prisa. Un destello de luz escarlata iluminó el rostro detrás de las gafas de sol. Tu futuro no tiene ninguna posibilidad de éxito. Entonces, Os extendió su mano y lentamente levantó la tarjeta del medio. De acuerdo. Las 13 en punto. La carta más grande después del Joker. ¿Cómo es posible? Simplemente puse una tarjeta grande ahí, por si el público quería revisarlas, y la puse en el lugar donde menos gente la elegiría. ¿Cómo podría elegirse? Una gota de sudor frío rodó por su rostro y los ojos del responsable se crisparon. 496 millones de baileys, cuadruplicados. Más de 6.000 millones. Si pierde esto, incluso si vende a toda su familia, aún así no será suficiente. Justo cuando apretaba los dientes y estaba a punto de ordenar a sus hombres que cerraran el lugar y obligaran a Os a seguir jugando, el sonido de zapatos de cuero vino de repente desde el piso de arriba. ¿Cómo puede ser eso? El responsable temblaba y quería hablar. Jefe, deme una oportunidad, callarse la boca. Todo el viento y la arena flotaban lentamente desde los pisos superiores, convirtiéndose en un torbellino y condensándose frente al responsable. Esa es una mujer muy aquí. Con un puro en la boca, parece la mujer de un jefe, con un aire dominante y condescendiente. La cicatriz en su rostro no solo no le quita belleza, sino que la hace lucir más elegante. Su liso cabello negro se extendía detrás de ella y llevaba un abrigo negro sobre su falda negra. Dijo enojado. Ni siquiera se nota que te han engañado. ¿Cuánto dinero más quieres pagar? Y el responsable quiso explicar, pero al encontrarse con la mirada de Crocodile, no se atrevió a hablar por un momento. Sin importarle la persona inútil bajo su mando, Crocodile giró su cuerpo sexy y se puso frente a Os. Ella parecía seria, con líneas oscuras en su rostro. ¿Puedes ponerme cara, por favor? Toma el dinero y vete. Te garantizo por la reputación de Yuyan que no tendré ninguna queja ni causaré ningún problema. La gente a su alrededor originalmente pensó que esta jefa de los piratas venía a iniciar una pelea. Pero lo que es impactante es que ella en realidad, ceder. ¿Eh? ¿Sigues ahuyentando a los clientes? ¿O no puedes pagar la compensación? El objetivo de Os no era ganarse unos cuantos miles de millones de dólares. Al oír las palabras de Crocodile, naturalmente se negó a comprarlo. No amo el dinero.
Solo tengo un objetivo. Al escuchar esto, el rostro de Crocodile mostró una mirada desagradable. Ella estaba muy enojada, pero ya no era la joven ignorante. Después de desafiar a Barba Blanca, finalmente comprendió cuán escandaloso era el poder de combate de los mejores monstruos de este mundo. Además, con su inteligencia, es imposible que no conozca los antecedentes de la persona que tiene frente a ella. Lucha, estoy seguro que puedes luchar. Pero definitivamente no podemos ganar. Ahora, ella solo quiere cambiar rápidamente su género y encontrar la legendaria arma antigua de manera segura. De esta manera, podría construir un país que realmente la hiciera sentir segura y protegida, y que no estuviera influenciado por ninguna fuerza. Entonces ella decidió soportarlo. Pero eso no significa que no tenga forma de contraatacar. Está bien, ya que quieres jugar, jugaré contigo. Los legendarios grandes piratas, el rey de una era. Pistola Negra Aoshi. Capítulo 87. Vamos a lo grande, 160.000 millones. Mira, estoy ansioso otra vez. ¿Qué? Me preguntaba quién era. Resulta que era ese Aos Pistola Negra. Sí, resultó ser así de negro. Las voces se silenciaron instantáneamente y el casino, originalmente ruidoso, se volvió tan silencioso como una biblioteca. Al segundo siguiente, la vida finalmente volvió a la normalidad. Oye, oye, oye. Debes estar bromeando. Ese tipo cocodrilo de ahora, dijo, ¿qué, Doctor Oz? ¿Por qué? Incluso en el paraíso, algunos chicos bien informados no pudieron evitar reconocer ese nombre legendario. Abierta o secretamente, todos los que oían este nombre mostraban una expresión de horror. Algunos, tímidos, incluso tenían mocos y lágrimas corriendo por sus rostros, y cayeron al suelo con las piernas débiles. Los oficiales de inteligencia y los agentes encubiertos que estaban mezclados entre la multitud temblaban mientras marcaban rápidamente el Den Den Musi. Berú Berú Berú, informe a los superiores, esto es un incidente grave. Se trata del legendario pirata con una recompensa de 4.000 millones, innumerables personas huyeron, y solo algunos valientes decidieron quedarse allí con miedo, y algunos quisieron presentarse y suplicar ser aceptados como sus hermanos menores. Pero todos fueron sacados por Miauki y bloqueados por Engdao. Tras descubrirse su identidad, Oz no reaccionó mucho. Simplemente volvió la mirada lentamente hacia Crocodile. Tan inteligente como puedas imaginar. Crocodile tenía una mirada sombría en su rostro, un cigarro en la boca y se sentó frente a la mesa de juego de Oz. Ya que estás interesado, déjame jugar contigo. Los jugadores que estaban alrededor no pudieron evitar sentirse nerviosos y emocionados cuando vieron a las dos personas sentadas a ambos lados de la mesa de juego con las piernas cruzadas. Blackgun, no esperaba que un hombre como tú estuviera interesado en este tipo de juego. El par de patas largas y blancas de Crocodile casi llamaron la atención de Oz, haciéndole perder la compostura. Afortunadamente, está decidido, en cuanto a mí, me interesa todo lo interesante, incluidos, entre otros, los juegos. Un destello de travesura cruzó los ojos de Oz, y las comisuras de su boca se curvaron lentamente mientras miraba a la hermosa mujer frente a él que tenía el aura de un gran jefe. Ya que vamos a arriesgarnos, ¿qué tal si vamos a por lo grande? Chirrido, morder, llamar y aunque intuitivamente sentía que no podía vencer a la persona que tenía frente a él, Xiaosa no tenía intención de ceder en su vida. Tras escuchar lo que dijo Oz, no respondió con prisa. Simplemente sacó su encendedor y encendió otro cigarro, luego exhaló lentamente una bocanada de humo. El temperamento está muy bien capturado. Dio la casualidad de que el viento lo empujó delante de la pequeña águila. Levantó las cejas y usó su mano como un cuchillo para barrer lentamente el humo, que se disipó con la corriente de aire. Sin estilo espada, sabor disperso. A través del humo que se enroscaba, Oz vio el rostro de Crocodile con la mirada intrépida de un niño con cabeza de hierro. Entonces, ¿qué hay en juego? Ella no quiere causar problemas, pero eso no significa que tenga miedo de causarlos. Ella nunca le había tenido miedo a Barba Blanca, así que ¿qué pasaba con Oz? Lo que ella no sabía era que era precisamente esa terquedad y temperamento mandón lo que atraía aún más la atención de Oz. Si hubiera obedecido ciegamente, Oz habría podido entregarse al Barrio Rojo durante toda su vida. Sami, Xiaoliu, Xiaoki y otros lo tratarán como un rey y obedecerán sus órdenes. De vez en cuando me encuentro con una mujer como Xiaosa, eso haría la vida más divertida, ¿no crees? Este puede ser el deseo del hombre de conquistar. Ya que he duplicado mi dinero tuyo a 1.600 millones de baileis, lo duplicaré de nuevo. ¿Y 2.000 millones? La cara del cocodrilo parecía un poco triste.
Con toda su riqueza actual, no es imposible para ella llegar a tal cantidad, pero definitivamente sería muy doloroso, no, 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 y mirando el rostro atónito de Xiaosa, sacudió la cabeza suavemente, con diversión claramente revelada en sus ojos. Por fin conocí a alguien que me interesa, ¿cómo puede ser suficiente el doble? Al menos este número. Extiende tu mano derecha con un dedo índice apuntando hacia arriba. 10 veces. El rostro de Xiaosa parecía un poco solemne. 16.000 millones de baileis, si perdía, ¿cuánto tiempo tendría que operar en Arabasta para recuperarlo? ¿5 años? ¿10 años? Ella es un genio de los negocios, tiene habilidades de primer nivel para ganar dinero y es una de las mejores mentes entre los piratas. De lo contrario, no podría prestarle a Buggy una gran suma de dinero para iniciar una empresa. El marine tampoco puede aumentar una recompensa adicional por habilidades de liderazgo. Por eso, esta apuesta le pareció muy desfavorable, aunque estaba segura de ganar. ¿Pero qué pasa si pierdes? Dar un paso atrás, incluso si ganara, con una cantidad tan grande, no había garantía de que Oz no se enojara y avergonzara porque no quería pagar. Después de permanecer demasiado tiempo en Arabasta, sus fuentes de inteligencia también se quedaron atrás. Ella no creía que Oz tuviera el coraje de gastar más de 10.000 millones solo en un juego de cartas. Ella estaba a punto de negarse, pero después de escuchar lo que dijo, Oz mostró una pizca de desprecio y burla en sus ojos. ¿10 veces? ¿Cómo se despide a los mendigos? Lo dije, 100 veces. 160.000 millones de bailes. Las palabras aparentemente locas de Oz hicieron que Xiaosa no pudiera quedarse quieta por un momento antes de que alguien más pudiera reaccionar. Con solo oír ese número, sintió la cabeza caliente y enrojecida, y casi le arrancaron el cigarro de un mordisco. Imposible. Se mire como se mire, esta cifra es demasiado exagerada. Es imposible. Incluso para alguien como tú, es imposible conseguir semejante suma. 160.000 millones de bailes son suficientes para drenar las finanzas de algunos países de tamaño mediano, y son suficientes para décadas de oro celestial. ¿Cómo sabes que no lo hago? Un sonido repentino interrumpió la emoción de Xiaosa. Oz metió la mano en su bolsillo y lentamente sacó un trozo de papel. Certificación de país miembro del gobierno mundial. Certificación. La familia real Doctor es la única familia real del reino de Duramos. Esto es y así es. Oz sacó la fortuna del anciano y la agitó frente a Xiaosa, como si lo que sostenía en su mano fuera solo un baile común y corriente. Apuesto un país a que esto es suficiente. Aunque solo se trate de recaudar impuestos, 100 años deberían ser suficientes. En ese momento, como si temiera que Xiaosa no le creyera, Oz volvió a sacar trozos de papel de su bolsillo de 4 dimensiones. Recibos de depósito bancario, comprobante de propiedad de la empresa a su nombre, ni siquiera menciones 160.000 millones, puedo incluso pensar en 1,6 billones, aunque no tiene tanto ahora, seguro que lo tendrá con el tiempo. Dado el tamaño de todo el mundo subterráneo, 1 billón no es imposible. Entonces, depende de ti si te atreves a jugar o no. Oz miró a Xiaosa como si estuviera observando a su presa. Xiaosa sudaba profusamente y sus ojos brillaban con una luz escarlata. Crocodile tilde. Capítulo 88. El juego más extraordinario del mundo. Emperador Negro vs. Cocodrilo de arena. En este momento del banquete de la lluvia, innumerables jugadores miraban con ojos rojos los trozos de papel que Oz arrojaba casualmente en su mano. 160.000 millones. Solo escuchar el nombre los hacía parecer irreales. Pero nadie se atrevió a actuar precipitadamente. Simplemente observaban la mesa de juego con inquietud, presenciando esta escena sin precedentes de apuestas de alto riesgo. Sin embargo, la reacción de Crocodile obviamente los decepcionó. Apretó los dientes e incluso bajó sus piernas blancas cruzadas, pero su rostro estaba lleno de líneas oscuras que nunca antes había visto. Con esta cantidad, ¿cómo puedo apostar contigo? Incluso si estaba segura de que podía vencer a Oz en la mesa de juego, pero sabía con los dedos de los pies que le era imposible conseguir el dinero. 160.000 millones ya valían la pena matar gente. En el mar cruel, no es raro que los más fuertes decidan la vida o la muerte. Incluso ella misma a menudo hace cosas por cualquier medio que sea necesario. Sin mencionar que no estaba 100% segura de ganar, incluso si confiaba en que la posibilidad de perder era mínima. Pero si pierde, probablemente tendrá que asumir deudas que nunca podrá pagar durante el resto de su vida. ¿Ja? Entrecerró los ojos levemente, mirando a Xiaosa, que ya estaba un poco rojo y parecía estar a punto de enojarse, y cruzó las manos debajo de la cabeza.
¿Te preocupa que use mi fuerza para evadir mi deuda? Oh. Una breve pausa, Oz lentamente mostró una mirada de sorpresa, y luego reveló una sonrisa asesina y burlancia. ¿Tú, no te atreves? Antes de que Xiaosa pudiera hablar, Oz chasqueó los dedos. Pequeña águila. Al oír esto, Miau pareció impotente y sacó un vídeo de Den Musi de su bolsillo. Después de un breve proceso de despertar, Den Musi volvió su mirada hacia la mesa de juego que tenía frente a él, y las figuras de las dos personas también se incluyeron. Esto es, Xiaosa estaba atónita. Videoteléfono Musi tilde. El tipo que se transmite en vivo a todo el mundo. En este momento, sede de noticias económicas mundiales. Un pájaro humanoide caminaba entre los operadores, instándolos a hacer arreglos rápidamente, con una mirada emocionada en su rostro. Grandes noticias. Grandes noticias. La transmisión en vivo de apuestas más grande del mundo. Loros no me mintió. Este vídeo de Den Musi me vino de maravilla. Aunque el actual rey de las noticias, Morgans, no ha logrado hacer de su negocio algo todopoderoso, sin embargo, con su desarrollo a lo largo de los años, las pantallas de proyección de Den Musi se han instalado en muchos países y regiones del mundo, incluso en algunos países grandes. Oye, mira la cortina en el centro del cuadrado, ¿eso es cierto? Parece que, infieme. Lord Buggy, hay una transmisión en vivo sobre Loros, no un periódico. Shanks, mira, ese se parece al amigo que mencionaste. ¿Es ese el chico del barco de Roger? Marco. Bueno, realmente te has convertido en un joven fuerte, Oz. Ja. Hippo, ¿qué es esto? Deja de jugar a las casitas y a pelear. Dispara con la pistola. Después de que se publicó el vídeo, incluso en áreas donde World Economic News no tenía una gran actividad, la gente rápidamente encontró formas de ver la transmisión en vivo después de escuchar las noticias de Oz. Entonces sí, la próxima apuesta será vista por todo el mundo. Deberías sentirte aliviada, Xiaosa. A Cocodrilo ya no le importaba el apodo que le había puesto Oz. Miraba a Den Musi con horror. No era ningún secreto que ella se escondía aquí, pero era muy discreta y no llamaba la atención, solo para planear el uso de la legendaria arma antigua. Ahora me he hecho famoso delante del mundo entero. Al pensar en esto, una corriente de arenas movedizas se condensó lentamente en sus manos. No te muevas, Xiaosa. Las arenas movedizas se detuvieron lentamente en el aire y luego volaron de regreso hacia Crocodile. Os dijo con calma. Para el próximo partido nadie puede abandonar a mitad de camino. En ese mismo momento, todos los que estaban viendo la transmisión en vivo escucharon un comentario en off. Damas y caballeros, este es el World Economic News y estamos aquí para promover la mayor apuesta del siglo. Primero, el del lado izquierdo de la pantalla. Una vez estuvo activo en Grand Line, luchó contra el heredero del diablo Douglas Bullet y perdió contra Barba Blanca, uno de los hegemones del mundo. Señor Cocodrilo. Vaya. Xiaosa tiene un temperamento y una vestimenta ardientes, y está mordiendo un cigarro y mirando a Den Musi con una mirada enojada y fría. Capturó instantáneamente los corazones de un grupo de hombres en el mar. A continuación, la persona en el lado derecho de la pantalla debe ser familiar para todos. Sí, así es. Los piratas legendarios. La tripulación del rey pirata. El nuevo señor del mar que luchó solo contra todo el cuartel general naval, con una recompensa de 449 millones de bailes. Con solo 17 años, ya tiene el control absoluto sobre el mar, el rey de la próxima generación. Señor Emperador Negro Oz. Después de escuchar esta introducción obviamente larga, algunas personas que no sabían mucho sobre Oz tuvieron una comprensión clara al instante. Especialmente el título de Emperador Negro, solo escucharlo me da una sensación de opresión y asfixia. El rostro del viejo Kik se sonrojó mientras miraba la transmisión en vivo y sacudió con entusiasmo el hombro del guardia que estaba a su lado. ¿Viste eso? Es mi nieto. Ja. Y lo que ambos equipos están a punto de hacer a continuación es un partido con el mayor riesgo de la historia. Lo que está en juego es, se puede decir que el breve silencio despertó las voces de todos los ciudadanos. 160.000 millones de bailes. El rugido emocionado del promotor vino de Den Musi. Nani. 160.000 millones. ¿Cuántos ceros hay? ¿Es cierto? Hay tantos bailes que se amontonarían. A continuación, la pantalla mostró oficialmente a las dos personas en el campo. Oz, a la derecha, estaba relajado y feliz. Parecía que ni la atención del mundo ni la enorme apuesta podían alterar sus emociones.
Él simplemente miró en silencio el pequeño banco de arena que se había colocado frente a él. De hecho, tomó la decisión correcta. Para una persona orgullosa como ella, decir delante de todo el mundo que no se atrevía a apostar, o que no podía permitirse el lujo de apostar, era sin duda más doloroso que matar a alguien que soñaba con convertirse en el rey de los piratas. Ya sea por la presión de la opinión pública o por el ridículo de Osh, el cuerpo de Xiaosa se tensó, su rostro se sonrojó y su pecho se hinchó. Después de mucho tiempo, finalmente encendió lentamente otro cigarro. La indiferencia y el hastío del mundo volvieron a su carita. Xiaosa exhaló una bocanada de humo y miró a Osh a través del humo con ojos penetrantes. Aunque no sé por qué haces tanto, pero, ¿crees que me tienes entendido? Vamos, arriésgate, Osh. PD. Por favor apóyenme y manténganse al día con las últimas actualizaciones. Capitanes que tienen pequeños obsequios, por favor apóyenme. Muchas gracias. Hay un diagrama de cocodrilo al final del capítulo como referencia. Capítulo 89. ¿No puedes pagarlo? Dedica toda tu vida a pagarlo. ¿Es esta la cifra más alta del mundo? ¿No le entra el pánico con 160.000 millones? Sí, ¿quién ganará esta enorme suma de dinero que jamás podrá gastarse? Abran las apuestas. El señor Oz es tan guapo, East Blue, un pequeño pueblo desconocido. Dentro del edificio, un grupo de personas vestidas con disfraces de circo estaban sentadas en fila, concentradas en mirar las imágenes del vídeo de Nden Musi. El protagonista iba vestido de payaso. En ese momento, tenía las comisuras de los labios levantadas y parecía muy emocionado. Hola. Chicos. Miren con atención cómo mi mejor amigo gana este gran juego del siglo de una manera tan magnífica. Ja 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 ja. Sí. Capitán Boogie. Los piratas de abajo también abrieron la boca y elogiaron con entusiasmo. Incluso si no sabían por qué el Capitán Boogie estaba tan seguro de que Black Emperor ganaría. En cuanto al propio Boogie, estaba envidioso y feliz. Es digno de llamarse Osh, son 160.000 millones de baileys, es aún más exagerado que el tesoro del Capitán John. Parecía que ya había decidido que Osh ganaría. En cuanto a si Osh podría perder, para Boogie, tal posibilidad era imposible. ¿Cómo podría fallar esa O? Ese tipo es el más fuerte en todos los aspectos. Y North Blue, residencia de la familia Don Quixote. Oye, Dover, si Loros pierde, definitivamente tendremos una parte de la deuda. En el lujoso sofá, un joven alto, fuerte y rebelde con una capa de plumas rosas estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando la transmisión de vídeo en vivo frente a él con una sonrisa malvada en su rostro. Al escuchar las ansiosas preocupaciones de la gente que lo rodeaba, su expresión no cambió. Oye, y parece que aún no entiendes la esencia de este incidente, Torreboli con una sonrisa malvada en el rostro, parecía haber regresado al poderoso Xiao Ming. Su voz arrogante llegó, si ese maldito cocodrilo realmente se atreve a ganar, entonces podemos matarlo por loros, ¿no es eso matar dos pájaros de un tiro? Y entonces, comencemos a repartir las cartas. Con todo el mundo mirando, comenzó un juego con más de 100.000 millones en juego. Xiaosa tenía sudor en la frente y miraba con tristeza al comerciante igualmente nervioso. Para ser justos, se abrió una nueva baraja. Xiaosa y Yaos eligieron 5 cartas al azar cada uno. Las cartas están boca abajo y la superficie es extremadamente lisa, por lo que es imposible utilizar el haki de observación para sentir los golpes o algo así. Oz fue muy caballeroso y dejó que Crocodile eligiera primero, con una sonrisa tranquila en su rostro. Al ver que estaba confiado, Xiaosa no se molestó en ser educada con él y escogió 5 cartas aparentemente al azar. Hay tantas pequeñas acciones, frente al sutil nivel de observación del haki, Oz lo vio fácilmente. Entre esta baraja de cartas aparentemente recién inaugurada, 5 de ellas son un tanto inusuales. Parece que hay algo pegado allí, ¿cómo? ¿Grava? Es tan sutil que quizá ni siquiera lo sientas si lo frotas en tu mano. Pero en comparación con otras cartas que son demasiado limpias, estas 5 cartas son tan obvias como velas en la noche oscura en el haki de observación de Oz. ¿Marcas especiales? ¡Qué manera tan infantil de hacer trampa! En ese momento, Crocodile miró tranquilamente a los ojos de Oz, todavía pensando que ya había ganado. Ahora ya no fantasea con conseguir esa enorme suma de dinero. Poder expulsar a Oz, el dios de la plaga, ya es el mejor resultado que se le ocurre. Entonces sí, el rey más grande ya está en su mano. ¿Qué debes hacer? Doctor Oz y llamar y bajo su mirada cansada del mundo, Oz seleccionó 5 cartas al azar. Sin pausa ni vacilación, lo puso directamente frente a él.
Entonces, ¿quién será el ganador final del próximo juego? La narración promocional sonó en el momento justo, y la voz emocionada pareció conquistar el corazón de todos los presentes. Todos contuvieron la respiración y miraron la mesa de transmisión en vivo. Después de que termine el juego, no aceptaré tu dinero. Solo necesito que te vayas de Arabasta. El rostro de Xiaosa estaba sombrío y solemne, como si estuviera dando un ultimátum. Eso no debe hacerse. Yo, siempre cumplo mi palabra. ¿Y por qué hablas como si ya hubieras ganado? Varios buenos caracteres aparecieron en la frente de Xiaosa. ¡Qué hombre tan difícil! En el peor de los casos, tendría que retirarse de Arabasta. Tú pediste esto. Mientras las dos personas revelaban simultáneamente sus cartas, la cámara los siguió de cerca. Entonces, este juego de cartas, Xiaosa estaba a punto de hablar y anunciar el resultado. Gané, Xiaosa. Al escuchar esa leve risa, Xiaosa de repente abrió mucho los ojos y miró hacia la mesa de cartas. La carta que acababa de marcar como el rey, ahora se convirtió en, ¿cómo es posible? El cigarro de cocodrilo cayó al suelo, sus ojos eran extremadamente aterradores y su rostro estaba lleno de una expresión de incredulidad extremadamente fuerte. ¿Una amante? Al levantar la vista, vio a Oz sonriendo al tomar la tarjeta que tenía delante. La giró con los dedos y se la mostró a Xiaosa y a la pantalla. Había una foto de un payaso que llevaba una corona. Mi rey, tómalo todo. Cuando Oz reveló su carta del triunfo, todos, ya sea que estuvieran en el lugar o mirando la transmisión en vivo alrededor del mundo, cayeron en un breve silencio. Entonces hubo una explosión de intenso entusiasmo. 160.000 millones. El emperador negro Oz se ha convertido en el hombre más rico del mar. Son unos ignorantes. Él es un pez gordo que ha visto One Piece. Apenas 160.000 millones de bailes, el mundo entero estaba entusiasmado por presenciar la mayor apuesta del mundo y Oz también estaba bajo la presión de la opinión pública. Se convirtió completamente en la estrella máxima del océano. El hombre más guapo del mundo. El hombre más rico del mundo. El hombre más fuerte de la generación joven. El rey sin corona que reina sobre el mar. A diferencia del calor exterior y la alegría de Oz, los ojos de Xiaosa estaban llenos de incredulidad y horror en su bonito rostro. ¿No debería tener esa carta en mi mano? Entonces, es decir, a partir de este momento tiene una deuda de 160.000 millones de bailes. ¡Qué broma! ¿Cómo se puede pagar esto? Ella apretó los dientes, pero aunque se sentía agraviada, no podía decirlo. ¿Qué? ¿Se suponía que el rey era suyo? Eso sería admitir que hiciste trampa. Pase lo que pase, es un callejón sin salida. Justo cuando su mente estaba a punto de colapsar, Oz dijo con una suave sonrisa en su rostro, como la última gota que colmó el vaso. ¿Qué pasa? ¿No puedes pagar? Está bien, solo tienes que pagarlo en tu vida. Capítulo 90. Conquiste exitosamente Xiaosa. Versión piedra marina de la Pokéball. ¡Qué broma! Quizás fue por lo que dijo Oso, la cifra de 160.000 millones era demasiado alta. Ella no se permitirá vivir el resto de su vida con alguna deuda de mierda. Tempestad de arena. De repente, la mesa se volcó y rápidamente se formó un círculo de tormenta de arena que estranguló todo lo que estaba a la vista. Desde afuera, parecía como si de repente la pantalla se cubriera de arena amarilla, seguida de una pantalla negra. El informe termina aquí. Por favor, presten atención a las noticias económicas mundiales para más detalles. Ni hablemos del impacto que causó este incidente en el mar. En este momento, en el banquete de la lluvia, el cielo se llenó de tormentas de arena amarilla, que envolvieron todo el edificio y lo convirtieron en fragmentos y polvo. Los residentes de los alrededores huyeron en todas direcciones. Algunos de los desafortunados que solo querían ver la diversión fueron arrastrados por el Uzumaki porque no tuvieron tiempo de escapar. Edificios, casas, carreteras, en Arabasta hay de todo menos arena. En las afueras de la ciudad, muchas personas seguían huyendo, pero muchas personas que pensaban que habían llegado a una zona segura se dieron la vuelta y miraron hacia atrás. Todo lo que pude ver fue una enorme tormenta de arena que casi alcanzó el cielo. Solo un vistazo, la gente volvió a correr hacia el exterior. Hola, 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 y es demasiado exagerado. Si te absorbe, no habrá manera de que sobrevivas. Zen auge, de repente se escuchó un sonido de algo desgarrado por un cuchillo. Junto a la multitud que huía, una enorme espada de energía verde esmeralda de 100 metros de largo voló desde el centro de la tormenta de arena. Fue tan nítido que incluso la tierra y los edificios altos se partieron suavemente en dos.
A la fuerza se abrió un camino debido a la tormenta de arena. Era un joven que manejaba cuchillos y tenía un temperamento aristocrático. Un ataque así está lejos de ser suficiente para derrotar a ese hombre. Dicho esto, no miró atrás y caminó lentamente hacia la periferia. Porque os dijo una vez, si esta vez hay pelea, que venga en persona. En este momento, en el centro de la tormenta de arena, dentro de las ruinas del banquete de lluvia, quizás por estar en el ojo de la tormenta, el impacto de la tormenta de arena aquí no es tan grande. Entonces, ¿planeas incumplir tu deuda, Xiaosa? Os miró al otro lado. En ese momento, Cocodrilo estaba cubierto de arena amarilla. Lo miró con ojos fríos. Su capa había desaparecido sin dejar rastro. La figura sexy y esbelta, sumada a la tormenta de arena que parecía un desastre natural a su lado, creaba una inexplicable sensación de contraste. Tú me estabas apuntando desde el principio. Xiaosa dio en el clavo, pero la ira en su rostro no disminuyó. Con lo inteligente que era, ¿cómo podía no comprender la situación actual? Pero incluso si no podía vencer a ese odioso chico frente a ella, definitivamente no quería admitir la derrota tan fácilmente. Al menos inténtalo. Después de todo, ni siquiera Barba Blanca podría adoptar a alguien como ella cuando era niña. Como se esperaba de un hombre inteligente reconocido, seré franco, la cazadora que os llevaba a la espalda se mecía con el viento y la arena. Sin embargo, su cuerpo permaneció inmóvil. Tenía una sonrisa serena y extendió una mano. Semía, chirrido, antes de que pudiera terminar sus palabras, una punta formada por el desierto apareció repentinamente de la tormenta de arena circundante. Corte directo hacia la cintura de Os. Solo el siguiente segundo, esta extraña escena hizo que Xiaosa se sintiera un poco extraño, y luego sus pupilas se giraron y miró rápidamente a su alrededor. Porque esa cuchilla de arena no cortó ninguna línea de sangre en absoluto, solo dejó una imagen residual. ¿Ni siquiera me dejas terminar la frase? Eres muy diferente a los demás piratas. Una figura apareció a 5 metros frente a Xiaosa, y la figura de Os todavía era hermosa. Eres lo suficientemente digno para viajar en mi barco. Vamos, Xiaosa, acompáñame a ver la cima de este mundo. Lo que dijo Os le hizo hervir la sangre. Si fueran simples piratas comunes y corrientes, o idiotas de sangre caliente, Os podría convencerlos. Pero, lamentablemente, el cocodrilo de arena no pertenece a ninguna de las dos categorías anteriores. Reencarnación erosión. Ella tiene el coraje de luchar contra Barba Blanca, y no está dispuesta a ser inferior a los demás a pesar de que aún no ha sido adoptada como hija. No hay otra opción. Tendré que llevarte de vuelta para saldar mi deuda, las deudas son deudas, y ahora es tiempo de cobrarlas. El objetivo principal de Os es tener una razón legítima. Frente al mundo que se había convertido en polvo, los ojos de Os brillaron rojos mientras contenía la respiración lentamente. Zen. El haki de armamento negro brillante envolvió instantáneamente todo su cuerpo, fluyendo lentamente como una prenda de ropa, lo que le permitió moverse fácil y cómodamente a través del desierto. Haki de armamento. Pero tarde o temprano te quedarás sin energía, frente a esta interminable arena amarilla, oleadas de voces llegaban de todos lados, con tonos encantadores y confiados, como si intentaran socavar la voluntad de Os. Pero Os es un jugador experimentado contra Logia, por lo que no se rendirá solo por un ataque natural a gran escala. Sintió en silencio los cambios en el viento y la arena que lo rodeaban. Lentamente sacó la espada larga de su cintura, y hebras de color negro y rojo fluyeron lentamente alrededor de él. Entonces llegó el rayo negro y rojo que se comprimió en ultimate, rugiendo tan fuerte que incluso hizo que el mundo circundante se estancara. Debes saber que mientras tengas un haki lo suficientemente fuerte, incluso si es elemental, soplo, antes de que terminara de hablar, una figura cubierta de emisión y haki del conquistador apareció de repente en una esquina de la tormenta de arena. Su mano permaneció en la postura de blandir el cuchillo, con gotas de sangre aún goteando de la punta del cuchillo. La sangre desaparece instantáneamente. Devuelva el cuchillo a la funda. Una figura con la espalda ensangrentada estaba medio arrodillada frente a él, de espaldas a él. Te entendí. Quizás para evitar que este tipo volviera a mezclarse con la tormenta de arena, el elemento se convirtió en arena y se escabulló. Os envolvió sus brazos alrededor de Aki, bloqueó su delgado cuello y luego la levantó del suelo. Maldito seas, Xiaosa tenía sangre en la boca y su rostro estaba dolorido y feo, pero aún así quería ser duro. Para posturas específicas, consulte Barba Negra pellizcando a la emperatriz. Pero al segundo siguiente, de repente me sentí débil en todo el cuerpo. Eres demasiado deshonesto.
Cálmate. Oz chasqueó los dedos. Una pulsera de piedra marina apareció en el tobillo de Xiaosa. Aunque no puede tocar la piedra marina directamente, tiene la habilidad de teletransportarse y puede controlar completamente la posición espacial de todas las piedras marinas dentro del rango de su Haki de observación. Por lo tanto, cosas como la piedra marina no tienen ningún efecto inhibitorio sobre él. Como no podía hacer ninguna fuerza, Oz lo agarró por el cuello y lo mantuvo en el aire. La cara de Xiaosa rápidamente se puso roja. Soldado Marseille, parece que está usted empleando un poco la fuerza. Entonces, volvamos y salgamos juntos al mar. Oz la agarró con una mano y la cargó sobre sus hombros, cargando a Xiaosa quien no tenía fuerzas para resistirse. La figura desapareció rápidamente del lugar.